Buenas, mi nombre es Anderson Manuel Pérez Pérez y soy estudiante de Ingeniería Civil. Estoy cursando la asignatura de Ecuaciones Diferenciales con el maestro Juan Toribio Milané en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y en esta ocasión trataremos sobre el tema solución de problemas de crecimiento poblacional mediante el uso de ecuaciones diferenciales ordinarias y del software matemático Simplab. Acompáñenme en este video. Aquí tenemos el contenido, donde tenemos en el contenido el objetivo general, objetivos específicos, interrogantes, términos claves, conocimientos previos, ejercicios resueltos, ejercicios propuestos, conclusiones, frase motivacional, los recursos que hemos utilizado en este video y la bibliografía, que son los libros de texto en donde extrajimos la parte teórica y los ejercicios prácticos. Objetivo general. El objetivo general es obtener la solución de los problemas planteados sobre crecimiento poblacional empleando el uso de las ecuaciones diferenciales de primer orden y utilizar el software matemático Symbolab para comprobar los resultados obtenidos. Objetivos específicos. Aquí en los objetivos específicos tenemos aplicar los conceptos de EDO, ecuaciones diferenciales ordinarias, resolver los problemas de aplicación sobre crecimiento poblacional a través de EDO, y hacer uso del software Symbolab para la comprobación de los resultados obtenidos. Interrogantes. Aquí en las interrogantes tenemos una serie de preguntas que debemos responder a lo largo del video, en donde tenemos que es una EDO, ecuación diferencial ordinaria, que es una ecuación de variables separables, qué son los PBI o problemas de valores iniciales, cuáles son los pasos que seguir para resolver problemas de aplicación de EDO, qué es un modelo matemático y cómo hacer uso del software Symbolab para la comprobación de los resultados. Términos claves. Aquí en los términos claves tenemos una serie de palabras que iremos mencionando a lo largo del video, como lo son ecuación, crecimiento poblacional, Symbolab, integral, variables, tiempo, diferencial y problema de aplicación. Conocimientos previos. Aquí en los conocimientos previos son algunos conocimientos que debemos saber antes de resolver cualquier problema de ecuación diferencial ordinaria o cualquier problema de aplicación, como lo son qué es una ecuación diferencial ordinaria, cuáles son sus tipos de soluciones, cómo se clasifican, también las diferentes técnicas utilizadas para resolver ecuaciones diferenciales, entre otros. Aquí veremos todo esto de la forma detallada y explicada. ¿Qué es una ecuación diferencial ordinaria? Una ecuación diferencial ordinaria es una ecuación matemática que relaciona una función desconocida con una o más de sus derivadas. Aquí tenemos la forma general o forma estándar de escribirla. Sea f, que es la función de x, y de la primera derivada de y hasta la derivada enésima de y igual a 0, en donde esto nos dice que la función puede ir desde su primera derivada hasta cualquier orden de derivada. Vamos a continuar ahora con los ejemplos. Vamos a ver varios ejemplos de lo que son ecuaciones diferenciales. Tenemos la derivada de y con respecto a x igual a 2x, la derivada de y con respecto a x más 3y igual a 6x y la derivada de y con respecto a x igual a y por el coseno de x. Ahora vamos a ver a cómo resolver una ecuación diferencial ordinaria. Resolver una ecuación diferencial ordinaria implica encontrar una función que satisfaga la ecuación dada. El proceso de resolución depende del tipo de ecuación diferencial y de su orden. Tenemos la siguiente ecuación diferencial, la derivada de y con respecto a x igual a 3x cuadrado, y para resolverla vamos a aplicar una técnica que veremos más a profundidad en el transcurso del video, que es la técnica de la separación de variables, que este método consiste en separar la ecuación diferencial en dos términos para encontrar una solución que la satisfaga. Separando las variables vamos a multiplicar por el diferencial de x a ambos lados, tenemos diferencial de y sobre diferencial de x por el diferencial de x igual a 3x cuadrado por el diferencial de x. Este término por definición nos dará diferencial de y igual a 3x cuadrado por el diferencial de x. Luego vamos a integrar a ambos lados. La integral de diferencial de y va a ser igual a la integral de 3x cuadrado por el diferencial de x. Podemos sacar la constante de la integral del lado derecho, la constante es 3. Tenemos la integral de diferencial de y igual a 3 por la integral de x cuadrado por el diferencial de x. Aquí aplicamos una regla que nos dice que la integral de a por el diferencial de x es igual a a por la integral de diferencial de x. Luego vamos a resolver las integrales. La integral del lado izquierdo nos dio como resultado y más s1 y la integral del lado derecho 3x al cubo sobre 3 más s2. En donde aquí aplicamos la regla de la potencia. La integral de u elevado a la n por el diferencial de u es igual a u elevado a la n más 1 sobre n más 1 más c.
Luego tenemos como resultado final que y es igual a x al cubo más c, ya que 3 sobre 3 nos da 1 y una constante menos otra constante es igual a otra constante. Y este sería nuestro resultado final. Soluciona una ecuación diferencial ordinaria. La solución general de una ecuación diferencial ordinaria incluye todas las posibles soluciones de la ecuación y por lo general contiene constantes arbitrarias o parámetros que no están determinadas. Tenemos el siguiente ejemplo, la derivada de y con respecto a x igual a 2x. Vamos a resolver esta ecuación diferencial por variables separables y lo que vamos a hacer es multiplicar diferencia de x a ambos lados. Tenemos diferencia de y sobre diferencia de x por diferencia de x, que esto nos dará como resultado diferencia de y esto va a ser igual a 2x por el diferencial de x. Luego vamos a integrar a ambos lados. Tenemos la integral de diferencia de y igual a la integral de 2x por el diferencial de x. De este lado podemos sacar la constante, que es el 2, fuera de la integral, y nos queda integral de diferencial de y igual a 2 por la integral de x por el diferencial de x. Lo que vamos a hacer ahora es resolver las integrales. Resolviendo nos da como resultado y más s1 para la integral del lado izquierdo y 2x cuadrado sobre 2 más s2 para la integral del lado derecho, en donde 2 sobre 2 nos dará 1 y su solución general es la siguiente. Y de x igual a x cuadrado más c, ya que c sub 2 menos c sub 1 nos dará otra constante. En este caso, la otra constante que nos dio es c. Y esta sería la solución general. La solución particular, una solución particular se obtiene al aplicar condiciones iniciales o condiciones de frontera a la solución general. Tenemos el siguiente ejemplo, que fue la misma ecuación diferencial que vamos a resolver, y su condición inicial, y de 1 igual a 5, que la condición inicial nos dice que cuando x vale 1, y vale 5. Resolviendo, tenemos que y de 1 es igual a 1 al cuadrado más c. Luego, como sabemos que y de 1 es igual a 5, vamos a reemplazar a y de 1 con su valor, que es el 5, y nos queda 5 igual a 1 al cuadrado más c. Resolviendo este término, 1 al cuadrado nos dará como resultado 1, y nos queda 5 igual a 1 más c. Ahora, para despejar a c, vamos a restar el 1 a ambos lados. Y tenemos que 5 menos 1 es igual a 1 menos 1 más c. 5 menos 1 nos da 4 y 1 menos 1 nos da 0. Por lo tanto, c es igual a 4. Ya que encontramos el valor de c, vamos a sustituirlo en la solución general y así obtendremos su solución particular, que nos queda de la siguiente forma. Y de x igual a x al cuadrado más 4. Y este sería nuestro resultado final. Continuando con la solución de una ecuación diferencial ordinaria, vamos ahora con la solución explícita. Una solución explícita es aquella donde la variable dependiente y está despejada y expresada directamente como una función de la variable independiente x. Tenemos el siguiente ejemplo, la derivada de y con respecto a x es igual a 3x al cuadrado, en donde su solución explícita al integrar esta ecuación nos quedará que va a ser y de x igual a x al cubo más c. Vamos ahora con la solución implícita. Una solución implícita es aquella donde la variable dependiente y no está completamente despejada y la relación entre x y se expresa de forma conjunta en la ecuación. Vamos con el ejemplo donde tenemos la derivada de y con respecto a x igual a x sobre y. Y su solución implícita es la siguiente. X cuadrado más y cuadrado igual a c. Como podemos ver, se cumple lo que nos dice la definición donde la relación entre x y se expresa de forma conjunta en la ecuación, como vemos aquí, y la y no está completamente despejada. Por lo tanto, esta sería la solución implícita de esta ecuación diferencial. Clasificación de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Tenemos la clasificación según su orden. Según su orden tenemos ecuaciones diferenciales de primer orden, que estas son las ecuaciones diferenciales que contienen una derivada. Tenemos la forma normal de escribirla, en donde sea f, que es la función de x, y de la primera derivada de y, igual a 0. Y aquí tenemos un ejemplo. La derivada de y con respecto a x va a ser igual a 4x. Vamos ahora con la ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, que son las ecuaciones diferenciales que contienen dos derivadas. Aquí tenemos la forma de escribirla, sea a su 2 de x por la segunda derivada de y, más 1 de x por la primera derivada de y, más a su 0 de x por y igual a 0. Y un ejemplo, x cuadrado por la segunda derivada de y, más 3x por la primera derivada de y, más 2y igual a 0. Vamos ahora con la ecuación diferencial ordinaria de orden superior, que son las ecuaciones diferenciales que contienen más de una derivada. Tenemos aquí dos ejemplos, la tercera derivada de y menos 3 por la segunda derivada de y, más 2 por la primera derivada de y menos y igual a 0. Y x elevado a la 4 por la cuarta derivada de y, más 2x al cuadrado por la segunda derivada de y menos y igual a 0. Como pueden ver, estas ecuaciones diferenciales son de orden superior ya que contienen más de una derivada. Vamos a continuar ahora con la clasificación según su linealidad. Según su linealidad, tenemos la forma general de una ecuación diferencial ordinaria lineal.
en donde C a su n de x por la derivada enésima de y con respecto a x más a su n menos 1 de x por la derivada enésima la menos 1 de y con respecto a x más a su 1 de x por la derivada de y con respecto a x más a su 0 de x por y igual a g de x. Esta es la forma general de escribir una ecuación diferencial ordinaria lineal. Vamos ahora con la ecuación diferencial ordinaria lineal. Una ecuación diferencial lineal es aquella donde la función incógnita y sus derivadas aparecen de manera lineal. Y esto significa que no hay productos ni potencia de la función o de sus derivadas. Tenemos el siguiente ejemplo, la derivada de y con respecto a t más y igual a t. Continuando, tenemos ahora lo que es ecuación diferencial ordinaria no lineal, en donde una ecuación diferencial ordinaria no lineal es una ecuación que involucra una función desconocida y sus derivadas, donde la función no aparece de forma lineal. Tenemos aquí tres ejemplos, en donde en el primer ejemplo tenemos que el coeficiente depende de y. En el segundo tenemos una función no lineal de y. Y en el tercero tenemos que el exponente es diferente de y. Diferente de 1. El exponente es diferente de 1. Continuando, vamos a ver la clasificación según su homogeneidad. Según su homogeneidad, las ecuaciones diferenciales pueden ser homogéneas o no homogéneas. Ecuación diferencial homogénea. La segunda derivada de y con respecto a x más 3 por la derivada de y con respecto a x más 2y igual a 0. Como pueden ver, esta ecuación diferencial es homogénea, ya que está igualada a un término, ya que está igualada a 0. Siempre que esté igualada a 0, la ecuación diferencial será homogénea. Ecuación diferencial ordinaria no homogénea. Tenemos la segunda derivada de y con respecto a x más y igual a exponencial elevado a la x. Esta ecuación diferencial es no homogénea, ya que está igualada a un término diferente de 0, como podemos ver aquí. Siempre que esté igualado a un término diferente de 0, la ecuación diferencial será no homogénea. Vamos a continuar con la clasificación de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Tenemos ahora la clasificación según su tipo. Ecuación diferencial ordinaria, en donde tenemos el siguiente ejemplo, la derivada de y con respecto a x más 5y igual a exponencial elevado a la x. Esta ecuación diferencial es de primer orden, ya que contiene una sola derivada y es no homogénea. El siguiente ejemplo es la segunda derivada de y con respecto a x menos la derivada de y con respecto a x más 6y igual a 0. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden, ya que contiene dos derivadas y es homogénea. Y aquí tenemos un caso de una ecuación diferencial que contiene dos variables dependientes, como vemos aquí, en donde tenemos que la derivada de x con respecto a t más la derivada de y con respecto a t es igual a 2x más y. Ahora vamos con las ecuaciones diferenciales parciales, en donde aquí tenemos tres ejemplos de ecuaciones diferenciales parciales. La segunda derivada parcial de u con respecto a x más la segunda derivada parcial de u con respecto a y es igual a 0. La segunda derivada parcial de u con respecto a x es igual a la segunda derivada parcial de u con respecto a t menos 2 por la derivada parcial de u con respecto a t. Y la derivada parcial de u con respecto a y es igual a menos la derivada parcial de u con respecto a x. Ahora veremos algunas reglas básicas de derivación que hay que tener en cuenta, en donde tenemos las reglas como la suma, constante, producto, cociente, múltiplo constante, cadena, potencia y otra de potencia. De este lado tenemos sus funciones y derivadas de cada una. Que estas son algunas reglas básicas de derivación que debemos tener en cuenta a la hora de resolver nuestros ejercicios. Continuando con las reglas de derivación, tenemos las trigonométricas, en donde tenemos la derivada del seno de x es igual al coseno de x, la derivada del coseno de x es igual a menos seno de x, la derivada de la tangente de x es igual a secante cuadrado de x, la derivada de la cotangente de x es igual a menos cosecante cuadrado de x, la derivada de la secante de x es igual a secante de x por tangente de x, y la derivada de la cosecante de x es igual a menos cosecante de x por cotangente de x. Ahora tenemos las trigonométricas inversas, en donde la derivada del seno inverso de x es igual a 1 dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. La derivada del coseno inverso de x es igual a menos 1 dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. La derivada de la tangente inversa de x es igual a 1 dividido entre 1 más x cuadrado. La derivada de la cotangente inversa de x es igual a menos 1 dividido entre 1 más x al cuadrado. La derivada de la secante inversa de x es igual a 1 dividido entre el valor absoluto de x
por la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Y la derivada de la cosecante inversa de x es igual a menos 1 dividido entre el valor absoluto de x por la raíz cuadrada de x al cuadrado a la menos 1. Ahora aquí tenemos las derivadas hiperbólicas, donde tenemos la derivada de seno hiperbólico de x igual a coseno hiperbólico de x, la derivada de coseno hiperbólico de x igual a seno hiperbólico de x, la derivada de la tangente hiperbólica de x igual a secante hiperbólica al cuadrado de x, la derivada de la cotangente hiperbólica de x igual a menos cosecante hiperbólico al cuadrado de x, la derivada de la secante hiperbólico de x es igual a menos secante hiperbólico por tangente hiperbólico de x, y la derivada de la cosecante hiperbólica de x es igual a menos cosecante hiperbólico por cotangente hiperbólico de x. Continuamos, tenemos las derivadas hiperbólicas inversas, en donde la derivada del seno hiperbólico inverso de x es igual a 1 dividido entre la raíz cuadrada de x cuadrado más 1. La derivada del coseno hiperbólico inverso de x es igual a 1 dividido entre la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. La derivada de la tangente hiperbólica inversa de x es igual a 1 dividido entre 1 menos x cuadrado. La derivada de la cotangente hiperbólica inversa de x es igual a 1 dividido entre 1 menos x cuadrado. La derivada de la secante hiperbólica inversa de x es igual a 1 a menos 1 dividido entre x multiplicado por la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, y la derivada de la cosecante hiperbólica inversa de x es igual a menos 1 dividido entre el valor absoluto de x por la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Continuando, tenemos la derivada del exponencial, en donde tenemos la derivada del exponencial elevado a la x es igual a la exponencial elevado a la x, y la derivada de b elevado a la x es igual a b elevado a la x por el logaritmo natural de b. Derivada logarítmica, donde tenemos la derivada del logaritmo natural del valor absoluto de x es igual a 1 dividido entre x, y la derivada del logaritmo de b por x es igual a 1 dividido entre x por el logaritmo natural de b. Ahora, algunas reglas de integración a tener en cuenta, donde tenemos funciones comunes como lo son la constante, variable, cuadrada, recíproca, exponencial y trigonométrica. Tenemos en la constante la integral de una constante por el diferencial de x, la integral de una variable por el diferencial de x, la integral cuadrada que sería x al cuadrado por el diferencial de x, la integral recíproca que es la integral de 1 entre x por el diferencial de x, la de la exponencial que es la integral de la exponencial elevado a la x por el diferencial de x, otra sería la integral de a elevado a la x por el diferencial de x, y otra es la integral del logaritmo natural de x por el diferencial de x. Vamos con las integrales trigonométricas, que tenemos la integral de coseno de x por el diferencial de x, el integral de seno de x por el diferencial de x, y la integral de la secante cuadrada de x por el diferencial de x. De este lado tenemos la solución a cada integral, donde en la constante tendríamos a por x más c, luego tendríamos en la variable x al cuadrado sobre 2 más c, luego x al cubo sobre 3 más c en la cuadrada. Luego en la recíproca tenemos logaritmo natural elevado al absoluto de x más c. En la exponencial tendríamos elevado a la x más c. Luego a elevado a la x dividido entre el logaritmo natural de a más c. X por el logaritmo natural de x menos x más c. Y en la trigonométrica tendríamos seno de x más c para la integral del coseno, menos coseno de x más c para la integral del seno, y tangente de x más c para la integral de la secante cuadrada de x. Reglas de integración. Continuamos con la parte de las reglas de integración en multiplicación por una constante, potencias donde n es diferente de menos 1, suma y resta. En la función de multiplicación por una constante tenemos la integral de c por f de x por el diferencial de x. En potencia tenemos la integral de x elevado a la n por el diferencial de x. En suma tenemos la integral de f más g por el diferencial de x. Y en resta tenemos la integral de f menos g por el diferencial de x. La solución de la multiplicación por una constante es la siguiente, donde tenemos que c
por la integral de f de x por el diferencial de x. En potencia tenemos que x elevado a la n más 1 dividido entre n más 1 más c. En suma tenemos que la integral de las sumas es lo mismo que la suma de las integrales, la integral de f por el diferencial de x más la integral de g por el diferencial de x. Y en resta tenemos que la resta es lo mismo que las restas de las integrales, o sea, la integral de f por el diferencial de x menos la integral de g por el diferencial de x. Técnicas de resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias. Aquí tenemos algunas técnicas de resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias que iremos viendo detalle a detalle en el transcurso de este video, en la cual veremos las siguientes técnicas: separación de variables, factor integrante, ecuaciones exactas y ecuación diferencial de Bernoulli. ¿Qué es una ecuación de variables separables? Una ecuación de variables separables es un tipo de ecuación diferencial que se puede expresar en forma tal que todas las variables independientes estén en un lado de la ecuación y todas las variables dependientes estén en el otro lado. Este método se puede usar siempre y cuando la ecuación diferencial se escriba de la siguiente forma. De esta forma, la derivada de y con respecto a x igual a g de x por h de x. Si la ecuación diferencial está expresada de esta forma, se puede aplicar el método de variables separables. Vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos esta ecuación diferencial, la derivada de y con respecto a x es igual a y al cuadrado por x por exponencial elevado a la 3x más 4y. Y tenemos esta otra ecuación diferencial. La derivada de y con respecto a x es igual a y más seno de x. Como vemos aquí, tenemos dos ecuaciones diferenciales, el cual la del lado izquierdo es de variables separables y la del lado derecho no es de variables separables, ya que la del lado izquierdo se puede expresar como un producto, o sea, se puede expresar de esta forma, pero la del lado derecho no se puede expresar como un producto. Ahora lo veremos claramente explicándolo paso a paso. Tenemos la ecuación número 1, que es la del lado izquierdo. F de x de y es igual a y al cuadrado por x por el exponencial elevado a 3x más 4y. Y eso va a ser igual a x por el exponencial elevado a la 3x por y al cuadrado por el exponencial elevado a la 4y. Como vemos aquí, la del lado izquierdo tenemos a g de x y la del lado derecho tenemos a h de y. Esta ecuación diferencial ya está expresada como un producto. Y en la ecuación número 2, que es la derivada de y con respecto a x es igual a y más seno de x, no la podemos expresar como un producto, ya que no existe ninguna forma en la cual la podemos expresar como un producto. Por lo tanto, no es de variables separables. Y la ecuación número 1 sí es de variables separables, ya que se puede expresar de esta forma. Vamos a resolver ahora un ejemplo de una ecuación diferencial de variables separables. Tenemos la siguiente ecuación diferencial, que es el ejemplo número 1. La derivada de y con respecto a x es igual a x por y. Como pueden ver, esta ecuación diferencial está expresada como un producto, por lo tanto se puede resolver mediante variables separables. Para separar las variables, en nuestro paso 1 vamos a dividir sobre y a ambos lados. Y nos queda 1 sobre y por diferencial de y sobre diferencial de x igual a x por y sobre y. En este caso aquí multiplicamos de este lado por el recíproco para así se nos haga más fácil la resolución. Y lo que vamos a hacer ahora es simplificar el y que está en el numerador y el y que está en el denominador. Y nos quedará de este lado x. Luego vamos a multiplicar por diferencial de x a ambos lados. Nos queda 1 sobre y por diferencial de y sobre diferencial de x por diferencial de x, que este término nos dará como resultado diferencial de y esto va a ser igual a x por diferencial de x. Y las variables separadas nos quedará de la siguiente forma: diferencial de y sobre y igual a x por diferencial de x. En el paso 2 vamos a integrar ambos lados. Integrando ambos lados tenemos la integral de diferencial de y sobre y igual a la integral de x por diferencial de x. Y ahora vamos a resolver las integrales. Resolviendo, la integral del lado izquierdo nos dio como resultado el logaritmo natural del absoluto de y más c sub 1 y la integral del lado derecho nos dio como resultado x cuadrado sobre 2 más c sub 2. En el paso 4 vamos a despejar a y para así dejar expresado nuestro resultado como en forma explícita. Para despejar a y vamos a aplicar exponencia a ambos lados. Exponencial elevado al logaritmo natural del absoluto de y va a ser igual a exponencia elevado a y cuadrado sobre 2 más c sub 3. En donde una constante menos otra constante nos dará otra constante.
Como pueden ver, tenemos C sub 3, que este fue el resultado que nos dio. Luego nos queda valor absoluto de y igual a exponencial elevado a x cuadrado sobre 2 más C sub 3. Aquí aplicamos otra regla de la exponencial que nos dice que exponencial elevado al logaritmo natural de valor absoluto de y es igual a valor absoluto de y. Y vamos a asumir que valor absoluto de y es positivo y nos queda que y va a ser igual a exponencial elevado a x cuadrado sobre 2 más C sub 3. Luego también aplicamos exponencial a la constante de integración y nos queda que y es igual a exponencial elevado a C sub 3 por el exponencial elevado a x cuadrado sobre 2. Y como resultado final tenemos que y es igual a c por el exponencial elevado a x cuadrado sobre 2, ya que el exponencial elevado a la c sub 3 nos dio como resultado otra constante, que en este caso es c. Y este sería nuestro resultado final. Ahora vamos a comprobar nuestro resultado de nuestra ecuación diferencial de variables separables, en donde en nuestro software Symbolab lo que hacemos es ingresar la ecuación diferencial, la derivada de y con respecto a x es igual a x por y. Le damos a Enter y como podemos ver, nuestro resultado es el correcto. Vamos a continuar, ahora vamos a resolver otro ejemplo de una ecuación de variables separables. Tenemos el ejemplo número 2, la siguiente ecuación diferencial. 1 más x por el diferencial de y menos y por el diferencial de x igual a 0. En el paso 1 vamos a separar las variables. Para separar las variables vamos a escribir nuestra ecuación diferencial en su forma estándar, en donde tenemos que 1 más x por el diferencial de y va a ser igual a y por el diferencial de x. Luego, para separar las variables vamos a dividir toda nuestra ecuación diferencial entre 1 más x por y nos queda 1 más x sobre 1 más x por diferencial de y igual a y sobre 1 más x por diferencial de x. El y que está en el numerador se simplifica con el y que está en el denominador y el 1 más x que está en el numerador se simplifica con el denominador y nos queda diferencial de y sobre y igual a diferencial de x sobre 1 más x. Ya con nuestra variable separada, vamos ahora en el paso 2 a integrar ambos lados, en donde tenemos que al integrar y diferencial de y sobre y es igual a integral de diferencial de x sobre 1 más x. En el paso 3 vamos a resolver las integrales. Resolviendo la integral del lado izquierdo, nos queda la integral diferencial de y sobre y, que esto va a ser igual a resolver la integral a logaritmo natural de valor absoluto de y más s 1. Vamos a continuar ahora con la integral del lado derecho. Para resolver esta integral vamos a aplicar una sustitución en donde u va a ser igual a 1 más x. Y tenemos la integral de 1 sobre u por el diferencial de u. Resolviendo esta integral nos queda como resultado logaritmo natural de valor absoluto de u más s 2. Y al deshacer la sustitución, tenemos que esto va a ser igual a logaritmo natural de valor absoluto de 1 más x más s 2. Ya aquí tenemos nuestros resultados obtenidos, logaritmo natural de valor absoluto de y más s 1 para la integral del lado derecho y logaritmo natural de valor absoluto de 1 más x más s 2 para la integral del lado izquierdo. Luego vamos en el paso 4 a despejar a y. Para despejar a y vamos a hacer lo que hemos hecho ya en ejemplos anteriores, que es aplicar exponencial a ambos lados. Y tenemos exponencial elevado al logaritmo natural de valor absoluto de y igual a exponencial elevado al logaritmo natural de valor absoluto de 1 más x más s 3. En el siguiente paso vamos a aplicar exponencial a la constante de la integración y recordar que el exponencial elevado al logaritmo natural de valor absoluto de y es igual al valor absoluto de y exponencial elevado al logaritmo natural de valor absoluto de 1 más x es igual al valor absoluto de 1 más x y nos queda valor absoluto de y igual al valor absoluto de 1 más x por el exponencial elevado a c sub 3. Podemos asumir, vamos a asumir que el valor absoluto de y es positivo y el valor absoluto de 1 más x es positivo. Nos queda y igual a 1 más x por el exponencial elevado a c sub 3. Ahora vamos a aplicar la propiedad distributiva en donde a por b más c es igual a por b más a por c. Aplicando propiedad distributiva tenemos como resultado final que y va a ser igual a exponencial elevado a c sub 3 más exponencial elevado a c sub 3 por x. Y debemos recordar que una constante menos otra constante es igual a otra constante. Por eso en este caso tenemos que la constante es c sub 3. Y como pueden ver, este sería nuestro resultado final. Continuando con las comprobaciones, utilizaremos nuevamente nuestro software Symbolab para así comprobar el resultado de nuestra ecuación diferencial, en donde ingresamos nuestra ecuación diferencial, 1 más x por el diferencial de y menos y por el diferencial de x igual a 0. Le damos a Enter y como vemos aquí, nuestro resultado obtenido es el correcto.
Ecuaciones diferenciales exactas. Las ecuaciones diferenciales exactas son un tipo particular de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden que pueden resolverse mediante integración directa. Aquí tenemos la forma estándar, forma general de escribirla, en donde sea m de x, y por diferencial de x más n de x, y por diferencial de y igual a 0. Para que una ecuación sea exacta se debe cumplir la condición de exactitud. Eso quiere decir que se debe cumplir que la derivada parcial de m con respecto a y sea igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Y si se cumple esta condición de exactitud, quiere decir que existe una función de x, y tal que la derivada parcial de f con respecto a x es igual a m de x, y la derivada parcial de f con respecto a y es igual a n de x, y. Vamos a resolver el siguiente ejercicio de una ecuación diferencial exacta, que es el problema número 3 del libro de Denis Gesil. En la sección 2.4 tenemos la siguiente ecuación diferencial: 5x más 4y por el diferencial de x más 4x menos 8y al cubo por el diferencial de y igual a 0. Lo primero que vamos a hacer es determinar si la ecuación diferencial es exacta, en donde tenemos m de x, y que va a ser igual a 5x más 4y y n de x, y que va a ser igual a 4x menos 8y al cubo. Vamos a realizar la derivada parcial, en donde vamos a derivar con respecto a y con respecto a x. Tenemos la derivada parcial de m con respecto a y va a ser igual a la derivada parcial de 5x más 4y. Y esto va a ser igual a 4, ya que estamos derivando con respecto a y la constante sería la x. Por lo tanto, 5 por 0 nos da 0 y la derivada de y es 1. 4 por 1 nos da 4. Luego tenemos la derivada parcial de n con respecto a x, va a ser igual a la derivada parcial de 4x menos 8y al cubo. Como estamos derivando con respecto a x, la derivada de x es 1, por lo tanto 4 por 1 es 4, y la constante sería la y, que nos daría 0. 8 por 0 al cubo nos da 0, y su resultado sería que esto va a ser igual a 4. Como se cumple la exactitud, en donde la derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x, la ecuación diferencial es exacta. Vamos ahora a resolver la ecuación. Tenemos f de x, y que va a ser igual a la integral de 5x más 4y por el diferencial de x, en donde la integral de la suma lo podemos escribir como la suma de las integrales. F de x, y va a ser igual a la integral de 5x por el diferencial de x más la integral de 4y por el diferencial de x. Vamos a sacar la constante fuera de las integrales y nos queda que f de x, y es igual a 5 por la integral de x por el diferencial de x más 4y por la integral diferencial de x. Aquí la constante sería 4y, ya que estamos integrando con respecto a x. Al resolver las integrales nos queda 5x cuadrado sobre 2 más 4yx más g de y. Y vamos ahora a derivar f de x, y con respecto a y. A realizar la siguiente derivada parcial, que es la derivada parcial de f con respecto a y. Esto va a ser igual a 4x más g' de y. Y este resultado lo vamos a igualar con n de x, y. Por lo tanto, 4x más g' de y va a ser igual a 4x menos 8y al cubo. Continuando, y lo siguiente que haremos para despejar a g' de y, vamos a restar 4x a ambos lados. Y nos queda 4x menos 4x más g' de y igual a menos 4x más 4x menos 8y al cubo. Esta resta nos dará como resultado 0 y en esta suma también obtendremos 0 como resultado. Y tenemos que g' de y es igual a menos 8y al cubo. Ahora en el siguiente paso vamos a encontrar la g de y. Para esto vamos a integrar a ambos lados para así obtener el resultado esperado. Tenemos la integral de g' de y, que vamos a integrar toda esta ecuación. Y la integral de g' de y por el diferencial de y va a ser igual a la integral de menos 8y al cubo por el diferencial de y. Podemos en este término sacar la constante, que es el negativo 8, fuera de la integral. Y nos queda la integral de g' de y por el diferencial de y igual a menos 8 por la integral de y al cubo por el diferencial de y. Vamos a resolver las integrales. La integral del lado izquierdo nos dará como resultado su función original, que es g de y, ya que integrar una derivada nos da como resultado su función original, que en este caso sería g de y. Y vamos a resolver en donde nos queda que g de y más c sub 1 va a ser igual a menos 8 y elevado a la 4 sobre 4 más c sub 2. Este es el resultado de resolver la integral del lado derecho. Ahora podemos simplificar en esta parte en donde 8 sobre 4 nos dará como resultado 2 y podemos agrupar las constantes en donde c sub 2 menos c sub 1 es igual a otra constante, que en este caso c, sería c. Nos queda como resultado final que g de y va a ser igual a menos 2 y elevado a la 4 más c. En el siguiente paso ahora
Vamos a sustituir el valor encontrado de g de y en la ecuación que obtuvimos anteriormente. Y nos queda f de x, y igual a 5x cuadrado sobre 2 más 4yx menos 2y elevado a la 4. Vamos ahora con la solución general, que este ya sería el paso final, en donde f de x, y va a ser igual a c, que es la constante de integración, y como resultado final obtenemos 5x cuadrado sobre 2 más 4yx menos 2y elevado a la 4 igual a c. Y esta sería la solución de nuestro ejercicio. Luego vamos a comprobar el ejercicio que acabamos de realizar en el libro de ecuaciones diferenciales con valores en la frontera, novena edición, en donde la solución está en la página res-2. Y como vemos aquí, que este es el ejercicio número 3 en el libro de la sección 2.4, tenemos 5 entre 2 por x al cuadrado más 4xy menos 2y elevado a la 4 igual a c. Y este sería el resultado que acabamos de obtener en nuestro ejercicio. Por lo tanto, el resultado es el correcto. Factor integrante. El propósito del factor integrante es transformar una ecuación diferencial no exacta en una ecuación exacta, que luego puede ser resuelta mediante integración directa. Tenemos la forma estándar de escribir una ecuación de diferencia exacta, que fue la que vimos anteriormente en el ejemplo de ecuación de diferencia exacta. Y nos dice que si esta ecuación no es exacta, es decir, si no se cumple la condición de exactitud, eso quiere decir que para que se pueda aplicar el factor integrante no se debe cumplir que la derivada parcial de m con respecto a y sea igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Y entonces se busca una función mu de x, y, que lo que va a hacer es multiplicar a toda la ecuación diferencial no exacta y la va a convertir en una ecuación diferencial exacta. Y también se debe cumplir que la derivada parcial de mu por m con respecto a y sea igual a la derivada parcial de mu por n con respecto a x. Y de esta forma estaría conformado lo que sería el factor integrante. Buscar una función mu de x, y para que así convierta toda nuestra ecuación diferencial no exacta en una ecuación diferencial exacta y se pueda resolver mediante integración directa. Vamos a resolver el siguiente ejemplo de factor integrante. Tenemos x por y por diferencia de x más 2x cuadrado más 3y cuadrado menos 20 por diferencia de y igual a 0. M de x, y va a ser igual a x por y n de x, y va a ser igual a 2x cuadrado más 3y cuadrado menos 20. Vamos a realizar el siguiente cociente para así determinar nuestro factor integrante. Tenemos que m sub y menos n sub x sobre n va a ser igual a x menos 4x sobre 2x cuadrado más 3y cuadrado menos 20. Y esto va a ser igual a menos 3x, ya que x menos 4x nos da menos 3x sobre 2x cuadrado más 3y cuadrado menos 20. Este no podría ser nuestro factor integrante, ya que depende tanto de la variable x como de la variable y. Continuamos ahora con el siguiente cociente, que tenemos n sub x menos m sub y sobre m es igual a 4x menos x sobre xy. Y esto va a ser igual a 3x, ya que 4x menos x es 3x sobre xy igual a 3 sobre y, ya que el x que está en el numerador se simplifica con el x que está en el denominador. Por lo tanto, este sería nuestro factor integrante, ya que solamente depende de la variable y. Vamos ahora a resolverlo, donde tenemos la exponencial elevado a la integral de 3 sobre y por diferencia de y. Y esto va a ser igual a la exponencial elevado a la 3 por el logaritmo natural de y. Igual a la exponencial elevado al logaritmo natural de y al cubo. Y al aplicar la regla de la exponencial elevado al logaritmo natural de y al cubo nos da como resultado y al cubo. Vamos a utilizar el factor integrante mu igual a y al cubo. Y al cubo por xy por diferencia de x más y al cubo por 2x cuadrado más 3y cuadrado menos 20 por diferencia de y igual a 0. Vamos a multiplicar, lo que hicimos aquí fue multiplicar el factor integrante por toda la ecuación diferencial. Resolviendo nos queda xy elevado a la 4 por diferencial de x más 2x cuadrado por y al cubo más 3y elevado a la 5 menos 20y al cubo por diferencial de y igual a 0. Vamos ahora a verificar que la ecuación sea exacta. Tenemos que m de x, y va a ser igual a xy al cubo y n de x, y va a ser igual a 2x cuadrado por y al cubo más 3y elevado a la 5 menos 20y al cubo. Vamos ahora a derivar m de x, y con respecto a y. Tenemos la derivada parcial de m con respecto a y va a ser igual a la derivada parcial de x por y elevado a la 4 y esto va a ser igual a 4x por y al cubo, ya que estamos derivando parcialmente con respecto a y. Y este sería el resultado. Ahora vamos a derivar n de x, y con respecto a x. Tenemos que la derivada parcial de n con respecto a x va a ser igual a la derivada parcial de 2x cuadrado por y al cubo más 3y elevado a la 5 menos 20y al cubo. Y esto va a ser igual a 4x por y al cubo, ya que estamos derivando parcialmente con respecto a x.
Y como la derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x, la ecuación diferencial es exacta. Vamos a continuar ahora y lo que vamos a hacer ahora es continuar el ejercicio en donde la derivada parcial de f con respecto a x va a ser igual a m de x, y la derivada parcial de f con respecto a y va a ser igual a n de x, y. Vamos ahora a integrar este término. F de x, y va a ser igual a integral de x por y elevado a la 4 por el diferencial de x. Resolviendo esta integral obtendremos como resultado que f de x, y va a ser igual a x cuadrado sobre 2 por y elevado a la 4 más h de y. En el siguiente paso lo que vamos a hacer es determinar h de y, en donde vamos a derivar parcialmente toda esta expresión. Tenemos la derivada parcial de f con respecto a y igual a la derivada parcial de x cuadrado sobre 2 por y elevado a la 4 más h de y. Al derivar parcialmente con respecto a y obtendremos como resultado 2x cuadrado por y al cubo más h' de y. Y vamos a igualar h' de y con n de x, y obtendremos toda esta expresión, 2x cuadrado por y al cubo más h' de y igual a 2x cuadrado por y al cubo más 3y elevado a la 5 menos 20 y al cubo. Para despejar h' de y vamos a restar esta expresión a ambos lados. Al realizar esta resta nos quedará como resultado que h' de y es igual a 3y elevado a la 5 menos 20 y al cubo. En el siguiente paso vamos a integrar toda esta expresión. Tenemos, integrando, la integral de h' de y por el diferencial de y va a ser igual a la integral de 3y elevado a la 5 menos 20 y al cubo por el diferencial de y. Resolviendo esta integral, nos queda h de y más c sub 1 igual a 3y elevado a la 6 sobre 6 menos 20y elevado a la 4 sobre 4 más c sub 2. Recordar que al integrar una derivada obtendremos como resultado su función original. Al simplificar esta expresión y al restar las constantes, obtendremos como resultado que h de y va a ser igual a y elevado a la 6 sobre 2 menos 5y elevado a la 4 más c, ya que restar una constante menos otra constante, al realizar esa resta, nos dará otra constante, como ya hemos visto en ejemplos anteriores. Y ya este sería nuestro resultado. Tenemos que f de x, y va a ser igual a x cuadrado sobre 2 por y elevado a la 4 más y elevado a la 6 sobre 2 menos 5y elevado a la 4 más c, en donde en esta ecuación reemplazamos a h de y, que fue lo que acabamos de obtener. Y nuestra solución general queda de la siguiente forma: x cuadrado sobre 2 por y elevado a la 4 más y elevado a la 6 sobre 2 menos 5y elevado a la 4 más c. Y ya aquí quedaría resuelto nuestro ejercicio. Ecuación diferencial de Bernoulli. La ecuación diferencial de Bernoulli es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden formulada por Jacob Bernoulli. Esta ecuación fue transformada por Gottfried Leibniz en 1693 y por Johann Bernoulli en 1697 en una ecuación diferencial lineal de primer orden mediante el cambio de variable y elevado a la 1 menos alfa igual a v. Esta ecuación se escribe de la siguiente forma: la derivada de y con respecto a x más p de x por y igual a q de x por y elevado a la alfa. Tenemos el caso general en donde alfa es diferente de 0 y 1, donde tenemos que 1 sobre y elevado a la alfa por la derivada de y con respecto a x más p de x por y sobre y elevado a la alfa igual a q de x. Esto lo podemos escribir también de la siguiente forma, en donde 1 sobre y elevado a la alfa por la derivada de y con respecto a x más p de x por y elevado a la 1 menos alfa igual a q de x. Continuando, ahora vamos a definir z igual a y elevado a la 1 menos alfa, donde tenemos las igualdades, que es la derivada de z con respecto a x igual a 1 menos alfa por y elevado a menos alfa por la derivada de y con respecto a x igual a 1 menos alfa sobre y elevado a la alfa por la derivada de y con respecto a x. Luego tenemos que 1 sobre 1 menos alfa por la derivada de z con respecto a x va a ser igual a 1 sobre y elevado a la alfa por la derivada de y con respecto a x. Y al reemplazar en la ecuación diferencial nos queda que 1 sobre 1 menos alfa por la derivada de z con respecto a x más p de x por z igual a q de x. Y tenemos que la derivada de z con respecto a x más 1 menos alfa por p de x por z va a ser igual a 1 menos alfa por q de x. Vamos a continuar y tenemos ahora que la solución está dada por z, que es igual a exponencial elevado a menos 1 por 1 menos alfa por la integral de p de x por el diferencial de x. Y todo esto va a multiplicar al integral del exponencial elevado a la 1 menos alfa por la integral de p de x por el diferencial de x por 1 menos alfa por q de x por el diferencial de x más c, en donde c pertenece a los reales y es una constante arbitraria. Y ahora, como z es igual a y elevado a la 1 menos alfa, entonces tenemos que y elevado a la 1 menos alfa es igual a exponencial elevado a la menos 1 por 1 menos alfa por la integral de p de x por el diferencial de x, en donde todo esto multiplica la integral del exponencial elevado a la 1 menos alfa por la integral de p de x por el diferencial de x por q de x por el diferencial de x más c.
Lo siguiente que haremos ahora es despejar a y. Y para despejar a y vamos a elevar el recíproco de 1 menos alfa a ambos lados, en donde al hacer esto nos queda finalmente de la siguiente forma: y elevado a la 1 menos alfa elevado a la 1 sobre 1 menos alfa. Aquí tendremos una multiplicación de exponentes, en donde multiplicarlo simplemente nos quedará y. Y de este lado tenemos toda esta expresión elevado a la 1 sobre 1 menos alfa. Luego, 1 sobre 1 menos alfa se va a distribuir a cada factor dentro de paréntesis. Y esto nos quedará de esta forma, en donde y va a ser igual al exponencial elevado a la menos 1 por 1 menos alfa por la integral de p de x por la diferencial de x elevado a la 1 sobre 1 menos alfa, multiplicado por la integral del exponencial elevado a la 1 menos alfa por la integral de p de x por la diferencial de x por q de x por la diferencial de x más c elevado a la 1 sobre 1 menos alfa. 1 sobre 1 menos alfa se va a multiplicar por este exponente, en donde tenemos menos 1 por 1 menos alfa. Al multiplicarse, nos quedará como resultado final el siguiente, que y va a ser igual al exponencial elevado a menos 1 por la integral de p de x por la diferencial de x, multiplicado por la integral del exponencial elevado a la 1 menos alfa por la integral de p de x por la diferencial de x, por q de x por la diferencial de x, más c elevado a la 1 sobre 1 menos alfa. Y ya este sería nuestro resultado. Ahora vamos a ver los casos particulares. Tenemos el caso particular cuando alfa es igual a 0. Tenemos la siguiente ecuación diferencial: la derivada de y con respecto a x más p de x por y es igual a q de x por y elevado al alfa. Y como alfa es igual a 0, la ecuación se reduce a esta ecuación: la derivada de y con respecto a x más p de x por y va a ser igual a q de x, ya que y elevado a la 0, que es lo que vale alfa, nos dará simplemente 1, cuya solución está dada por y, que va a ser igual a exponencial elevado a la menos 1 por la integral de p de x por la diferencial de x, multiplicado por la integral de q de x por el exponencial elevado a la integral de p de x por la diferencial de x por la diferencial de x más c. Continuando, ahora vamos con el caso en donde alfa es igual a 1. Tenemos la derivada de y con respecto a x más p de x por y es igual a q de x por y elevado al alfa. Y se reduce a esta ecuación: la derivada de y con respecto a x más p de x por y es igual a q de x por y, ya que y elevado a la 1, que es lo que vale alfa, nos da simplemente y. Y resolviendo por variables separables, tenemos logaritmo natural de y va a ser igual a la integral de q de x menos p de x, y todo esto multiplicado por el diferencial de x más la constante de integración c. Vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial de Bernoulli. Tenemos el siguiente ejemplo: x por la derivada de y con respecto a x menos 1 más x por y igual a x por y al cuadrado. Para expresar esta ecuación diferencial en la forma estándar de una ecuación diferencial de Bernoulli, vamos a dividir en ambos lados entre x. Al hacer esto y simplificar, nos queda la derivada de y con respecto a x menos 1 más x sobre x por y igual a y al cuadrado. Lo que vamos a hacer ahora es aplicar el cambio de variable u igual a y elevado a la 1 menos n, en donde n es igual a 2, como vemos aquí. Tenemos que u es igual a y elevado a la 1 menos n, y u va a ser igual a y elevado a la menos 1, ya que 1 menos 2 nos da como resultado menos 1. Y y va a ser igual a u elevado a la menos 1. Lo siguiente es resolver esta derivada. La derivada de y con respecto a x, que va a ser igual a la derivada de u elevado a la menos 1 con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Al realizar esta derivada nos quedará como resultado la derivada de y con respecto a x igual a menos u elevado a la menos 2 por la derivada de u con respecto a x. Continuando, el siguiente paso que vamos a hacer es sustituir los términos de y por los términos de u. Al hacer esto nos queda menos u elevado a la menos 2 por la derivada de u con respecto a x menos 1 más x sobre x por u elevado a la menos 1 igual a u elevado a la menos 2. Y ahora vamos a multiplicar toda esta ecuación por menos u al cuadrado. Y esto lo hacemos para eliminar el término menos u elevado a la menos 2 que multiplica la derivada. Al hacer esto nos queda menos u elevado a la menos 2 por la derivada de u con respecto a x menos 1 más x sobre x por u elevado a la menos 1 igual a u elevado a la menos 2 multiplicado por menos u al cuadrado. Al resolver esta multiplicación llegamos a la conclusión que el resultado es el siguiente: la derivada de u con respecto a x más 1 más x sobre x por u igual a menos 1.
Luego, como sabemos, este sería nuestro término P de X. Por lo tanto, este sería el término que vamos a utilizar para hallar el factor integrante, en donde ese es el siguiente paso. Utiliza el factor integrante 1 más X sobre X. Resolvemos este término, donde tenemos el exponencial elevado a la integral de 1 más X sobre X por el diferencial de X, en donde podemos expresarlo como suma, ya que la integral de la suma es lo mismo que la suma de las integrales. Y nos queda exponencial elevado a la integral de 1 sobre X por el diferencial de X más la integral diferencial de X. Resolviendo, tenemos como resultado exponencial elevado al logaritmo natural elevado al absoluto de X para el resultado de esta integral, y para la otra integral nos dará como resultado X. A la X podemos aplicar el exponencial, ya que esta es una de las reglas del exponencial. Al aplicar exponencial nos queda exponencial elevado al logaritmo natural elevado al absoluto de X por el exponencial elevado a la X. Y como resultado final tenemos que nuestro factor integrante es X por exponencial elevado a la X. Luego, ya que hemos encontrado el factor integrante, vamos a multiplicarlo por toda esta ecuación, en donde esto es el paso que hacemos aquí. Al hacer esto, nos quedará como resultado la derivada de u por x por el exponencial elevado a la x con respecto a x igual a menos x por el exponencial elevado a la x. Vamos ahora a integrar ambos lados. Tenemos la integral de diferencial de u por x por el exponencial elevado a la x igual a menos la integral de x por el exponencial elevado a la x por el diferencial de x. Ahora vamos a resolver las integrales. Vamos primero a resolver la integral del lado izquierdo, donde tenemos la integral de diferencial de u por x por el exponencial elevado a la x. Al resolver esta integral nos dará como resultado que esto va a ser igual a u por x por el exponencial elevado a la x más c sub 1. Luego ahora vamos a resolver la integral que nos queda por el método de integración por partes. Vamos a resolver esta integral menos la integral de x por el exponencial elevado a la x por el diferencial de x, y lo haremos por integración por partes. La integral de u por el diferencial de v va a ser igual a u por v menos la integral de v por el diferencial de u, en donde u va a ser igual a x, diferencial de u va a ser igual a diferencial de x, y diferencial de u va a ser igual a exponencial elevado a la x por el diferencial de x, en donde aquí vamos a integrar ambos lados. Al integrar ambos lados tenemos como resultado v igual a exponencial elevado a la x, ya que si integramos diferencial de v nos dará como resultado v, y si integramos exponencial elevado a la x por diferencial de x, obtendremos como resultado exponencial elevado a la x. Ya que conocemos cada incógnita, vamos a sustituirlo en esta ecuación. Y nos queda menos la integral de x por el exponencial elevado a la x por diferencial de x igual a menos x por el exponencial elevado a la x menos la integral de exponencial elevado a la x por diferencial de x. Vamos a resolver nuevamente esta integral, en donde al resolverla obtendremos como resultado exponencial elevado a la x. Y nos queda menos x por el exponencial elevado a la x menos exponencial elevado a la x. Podemos sacar exponencial elevado a la x como factor común y ya obtendremos su resultado final, que es menos exponencial elevado a la x por x menos 1 más c sub 2. Ya aquí obtuvimos los dos resultados de las dos integrales. La primera integral nos dio como resultado u por x por el exponencial elevado a la x más c sub 1 igual a menos exponencial elevado a la x por x menos 1 más c sub 2 para la integral que acabamos de resolver. Luego podemos agrupar la constante, c sub 2 menos c sub 1 nos dará otra constante y nos queda u por x por el exponencial elevado a la x igual a menos exponencial elevado a la x por x menos 1 más c. En el siguiente paso vamos a deshacer el cambio de variable. Tenemos que recordar que el cambio de variable es u igual a y elevado a la menos 1. Al deshacer el cambio de variable nos queda x por el exponencial elevado a la x por y elevado a la menos 1 igual a menos exponencial elevado a la x por x menos 1 más c. Ahora vamos a dividir a ambos lados x por el exponencial elevado a la x para despejar y elevado a la menos 1. Y nos queda de la siguiente forma. Y elevado a la menos 1 igual a menos exponencial elevado a la x por x menos 1 más c sobre x por el exponencial elevado a la x. Hay que saber que y elevado a la menos 1 es lo mismo que 1 sobre y. Y para tener a y en la primera potencia, lo que vamos a hacer es invertir el numerador y el denominador, y nos queda de la siguiente forma. Y igual a x por el exponencial elevado a la x sobre menos exponencial elevado a la x por x menos 1 más c. En el término de abajo podemos, o sea, en el término del denominador, podemos aplicar propiedad distributiva.
Y tenemos como resultado final que y va a ser igual a x por el exponencial elevado a la x sobre menos x por el exponencial elevado a la x más x por el exponencial elevado a la x más c. Y ya este sería el resultado final de nuestro ejercicio. Vamos ahora a comprobar nuestro software símbolo, el resultado de nuestra ecuación diferencial de Bernoulli. Tenemos x por la primera derivada de y con respecto a x menos 1 más x por y. Y esto va a ser igual a x por y al cuadrado. Le damos a Enter y verificamos el resultado. Como podemos ver, el resultado que hemos obtenido es el correcto, ya que nos dio prácticamente como nos está en el software matemático. Por lo tanto, nuestra ecuación diferencial está correctamente bien. ¿Qué son los problemas de valores iniciales o PBI? Los PBI o problemas de valor inicial son un tipo de problema en el contexto de ecuaciones diferenciales. Un PBI consiste en una ecuación diferencial junto con una o más condiciones iniciales que permiten determinar una solución específica de la ecuación. Tenemos que un PBI se presenta de la siguiente forma. La derivada de y con respecto a x es igual a f de x, y de x sub 0 es igual a y sub 0, en donde esta sería la ecuación diferencial. El término que está en el paréntesis es el valor de la variable independiente y este término es la condición inicial. Y de esta forma se compone lo que sería un problema de valor inicial. Ejemplo de un problema de valor inicial. Tenemos la siguiente ecuación diferencial, la derivada de y con respecto a x igual a 3x cuadrado y la siguiente condición inicial, y de 1 igual a 2. Esta ecuación diferencial fue una de las que resolvimos anteriormente, por lo tanto su solución general es y de x igual a x al cubo más c. Vamos ahora a aplicar la condición inicial para hallar el valor de c. Tenemos que y de 1 va a ser igual a 1 al cubo más c. Luego, donde tenemos lo que hicimos aquí, donde tenemos a x, lo reemplazamos por el 1, ya que en la condición inicial nos dice que cuando x es igual a 1, y es igual a 2. Donde tenemos a y de 1, lo reemplazamos por su valor que es 2. Y nos queda 2 igual a 1 al cubo más c. Resolviendo este término, 1 al cubo nos dará como resultado 1, ya que 1 elevado al cubo es igual a 1. Luego tenemos que 2 es igual a 1 más c. Aquí lo que vamos a hacer es restar el 1 a ambos lados para despejar a c. Tenemos que 2 menos 1 es igual a 1 menos 1 más c. 2 menos 1 es 1 y 1 menos 1 es 0. Por lo tanto, c es igual a 1. Luego de que ya encontramos el valor de c, lo vamos a sustituir en la solución general y así hallaremos su solución particular, que es y de x igual a x al cubo más 1. Y este sería el resultado de este ejercicio. Comprobando nuestro ejemplo de problema de valor inicial, ingresamos nuestra ecuación diferencial en nuestro software matemático, en donde tenemos que la derivada de y con respecto a x es igual a 3x al cuadrado, en donde la condición inicial es y de 1 igual a 2. Le damos a Enter y como podemos ver, el resultado que hemos obtenido es el correcto. Ejercicio propuesto de un problema de valor inicial. Vamos a resolver el ejercicio 51 del libro de Denis Hessel de aplicaciones de modelado que nos pide determinar una solución implícita del problema de valor inicial. Tenemos la siguiente ecuación diferencial, 2y más 2 por el diferencial de y, menos 4x al cubo más 6x por el diferencial de x igual a 0. Y la condición inicial y de 0 igual a negativo 3. En el paso 1 vamos a reorganizar la ecuación. Para reorganizar la ecuación vamos a sumar toda esta expresión a ambos lados. Y recordar que al sumar el opuesto a este término obtendremos como resultado 0. Al hacer esto, tenemos 2y más 2 por el diferencial de y igual a 4x al cubo más 6x por el diferencial de x. En el paso 2 vamos a integrar a ambos lados. Tenemos la integral de 2y más 2 por el diferencial de y igual a la integral de 4x al cubo más 6x por el diferencial de x. Podemos, la integral del lado izquierdo, podemos sacar el 2 como factor común y nos queda la integral de 2 por y más 1 por el diferencial de y igual a la integral de 4x al cubo más 6x por el diferencial de x. Vamos ahora a resolver la integral del lado derecho. Entonces esta integral. Recordar que aquí aplicamos una propiedad de las integrales, que la integral de la suma es lo mismo que la suma de las integrales. Tenemos la integral de 4x al cubo por el diferencial de x más la integral de 6x por el diferencial de x. Resolviendo por regla de la potencia, tenemos que 4x al cubo más 1 sobre 3 más 1 más 6x elevado a la 1 más 1 sobre 1 más 1.
Y al resolver y simplificar nos queda como resultado x elevado a la 4 más 3x al cuadrado más c sub 1. Ahora vamos a resolver la integral del lado izquierdo, o sea, esta integral. Tenemos la integral de 2 por y más 1 por diferencia de y. Sacamos la constante fuera de la integral. Tenemos que esto va a ser igual a 2 por la integral de y más 1 por diferencia de y. Y resolviendo nos queda 2 por y al cuadrado sobre 2 más y más c sub 2. Aquí podemos aplicar propiedad distributiva. Aplicando propiedad distributiva nos queda como resultado final que esto va a ser igual a y al cuadrado más 2y más c sub 2. En el paso 3 vamos a unir ambas integraciones, donde vamos a unir ambos resultados obtenidos. El resultado de la integral del lado derecho y el resultado de la integral del lado izquierdo. En el paso 3 vamos a unir ambas integraciones, donde vamos a unir ambos resultados obtenidos. En donde tenemos y al cuadrado más 2y igual a x elevado a la 4 más 3x al cuadrado más c. Recordar que c sub 2 menos c sub 1 nos da como resultado otra constante. Y por eso en este lado tenemos c. En el paso 4 vamos a determinar la constante usando la condición inicial. X igual a 0 y y igual a negativo 3, ya que la condición inicial nos dice que cuando x vale 0, y vale negativo 3. Reemplazando estos datos en esta ecuación, tenemos negativo 3 al cuadrado más 2 por negativo 3 igual a 0 elevado a la 4 más 3 por 0 al cuadrado más c. Al realizar estas multiplicaciones y suma, tenemos como resultado 9 menos 6 igual a 0 más c. 9 menos 6 nos dará como resultado 3 igual a 0 más c, y por lo tanto c va a ser igual a 3. Ya que obtuvimos el valor de c, vamos a reemplazarlo en esta ecuación. Y obtenemos y al cuadrado más 2y igual a x elevado a la 4 más 3x al cuadrado más 3. Y esta sería nuestra solución implícita. Por lo tanto, esta sería nuestra solución final en nuestro ejercicio. ¿Qué es un modelo matemático? Con frecuencia es deseable describir en términos matemáticos el comportamiento de algunos sistemas o fenómenos de la vida real, sean físicos, sociológicos o hasta económicos. La descripción matemática de un sistema de fenómenos se le llama modelo matemático y se construye con ciertos objetivos. Podemos tener modelos matemáticos como de crecimiento poblacional, que es el que vamos a tratar en este video, de mezclas, de crecimiento radioactivo, también modelos matemáticos como masa resorte, circuitos eléctricos, entre otros. Crecimiento poblacional. El crecimiento poblacional es un ejemplo clásico de aplicación de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Este tipo de problema se modela a través de EDO que describen la evolución de una población en función del tiempo. Aquí tendríamos una tabla que nos describiría cada tipo de modelo poblacional que existe, que es de crecimiento exponencial, crecimiento logístico, modelo de Malthus y modelo con migración, en donde la característica de crecimiento exponencial es que el crecimiento es ilimitado y los recursos son infinitos. En el crecimiento logístico, el crecimiento es limitado y la capacidad de carga K. Y en el modelo de Malthus tenemos que es similar exponencial, incluye natalidad y mortalidad. En el modelo con migración incluye la migración neta M, en donde tenemos un ejemplo de cada una con sus respectivas ecuaciones diferenciales. Resolviendo la ecuación diferencial de un modelo simple. Tenemos la siguiente ecuación diferencial, la derivada de p con respecto a t es igual a k por p. En el paso 1 vamos a resolver por separación de variables, en donde para separar las variables vamos a dividir ambos lados sobre p y multiplicar ambos lados por diferencial de t. Nos queda 1 sobre p por el diferencial de p sobre diferencial de t por diferencial de t, en donde este término nos dará como resultado diferencial de p igual a k por p sobre p por diferencial de t. Aquí el p que está en el numerador se simplifica con el p que está en el denominador y nos quedará k por diferencial de t. Simplificando nos queda diferencial de p sobre p igual a k por diferencial de t. Ya con nuestra variable separada, vamos ahora a integrar ambos lados. Nos queda la integral de diferencial de p sobre p igual a la integral de k por diferencial de t. Y nos da como resultado la integral del lado izquierdo, logaritmo natural igual al absoluto de p más c sub 1 y la integral del lado derecho, k por t más c sub 2. En donde aquí aplicamos esta regla, la integral diferencial de u sobre u es igual a logaritmo natural igual al absoluto de u más c. Y la integral de k por diferencial de t es igual a k por la integral de diferencial de t. En el paso 3 vamos a despejar a p. Para despejar a p vamos a aplicar exponencia a ambos lados.
Y nos queda exponencial elevado al logaritmo natural del valor absoluto de p igual a exponencial elevado a k por t más c sub 3, en donde aquí agrupamos la constante ya que aplicamos esta regla. Una constante menos otra constante es igual a otra constante. Y nos queda valor absoluto de p igual a exponencial elevado a k por t más c sub 3, en donde exponencial elevado al logaritmo natural del valor absoluto de u es igual al valor absoluto de u. Y al asumir que el valor absoluto de p es positivo, nos queda que p va a ser igual a exponencial elevado a k por t por el exponencial elevado a la c sub 3. Aplicando nuevamente otra regla del exponencial que nos dice que el exponencial elevado a la u más v es igual al exponencial elevado a la u por el exponencial elevado a la v. Luego tenemos p igual a c por el exponencial elevado a la k por t, ya que exponencial elevado a la c sub 3 nos dio como resultado otra constante. Y tenemos p de t igual a c por el exponencial elevado a la k por t. En el paso 4 vamos a encontrar una solución particular. P de 0 es igual a 0, en donde cuando t es igual a 0, p va a ser igual a 0. P de 0 va a ser igual a c por el exponencial elevado a la k por 0, ya que donde teníamos a t la reemplazamos por su valor que es 0. Resolviendo tenemos que P de 0 es igual a c por el exponencial elevado a la 0. Y P de 0 va a ser igual a c, donde aquí aplicamos una regla que nos dice que a elevado a la 0 es igual a 1. Y nos queda como resultado final c igual a p sub 0. Luego de encontrar el valor obtenido de c, lo reemplazamos en la ecuación original, en esta ecuación. Y nos queda como resultado final p de t igual a p sub 0 por el exponencial elevado a la k por t. Vamos ahora a comprobar el resultado de nuestro ejercicio en el software matemático Symbolab, donde tenemos la siguiente ecuación diferencial. La derivada de p con respecto a t va a ser igual a k por p. Damos a Enter y como ven, verificamos que nuestro resultado fue correcto, ya que este fue el resultado que nos dio antes de encontrar la solución particular. Por lo tanto, estaría bien. Ahora vamos a continuar con pasos que seguir para resolver ejercicios de crecimiento poblacional. Los pasos a seguir para resolver este tipo de ejercicios son los siguientes: leer el problema, identificar lo que se le pide, verificar a qué tipo de problema se refiere. En este caso resolveremos problemas de crecimiento poblacional. Luego plantear el problema con datos en función a problemas con condiciones iniciales, como hicimos en el ejemplo anterior. Luego resolver la ecuación diferencial ordinaria con su respectiva técnica aplicando conceptos matemáticos. La técnica a emplear, la que estaremos utilizando durante todo el video, es la de variables separables. Luego vamos a responder las preguntas que plantea cada problema. Revisar si los resultados obtenidos tienen lógica y coherencia. Y por último, utilizar el software matemático para comprobar los resultados obtenidos. Vamos ahora con nuestro ejercicio número 1, que nos dice la razón de cambio con respecto al tiempo de una población de conejos P es proporcional a la raíz cuadrada de P en el tiempo T igual a 0, que esto estaría medido en meses. El número de conejos es de 100 y esta cifra crece a una tasa de 20 individuos por mes. La interrogante es cuántos conejos habrá un año después. Vamos a resolver el primer ejercicio de crecimiento poblacional. Tenemos los siguientes datos: t que es igual a 0 meses, que es el tiempo; p de 0 que es igual a 100 conejos, y la derivada de p con respecto a t es igual a 20 individuos por mes. Vamos con la solución. Tenemos la siguiente ecuación diferencial. La derivada de p con respecto a t es igual a k por la raíz cuadrada de p. En el paso 1 vamos a encontrar k, en donde vamos a sustituir diferencial de p, la derivada de p con respecto a t por su respectivo valor que es 20, y la raíz de p por su respectivo valor que es 100. Nos queda 20 es igual a k por la raíz cuadrada de 100. Luego 20 va a ser igual a k por 10, ya que la raíz cuadrada de 100 es igual a 10, ya que es una raíz exacta. Y vamos a dividir ambos lados entre 10 para así despejar a k. Nos queda k por 10 sobre 10 igual a 20 sobre 10. Resolviendo, k va a ser igual a 2, ya que 20 sobre 10 es 2 y 10 sobre 10 es 1. Luego, ya que encontramos acá, vamos a sustituirlo en la ecuación original. Y tenemos la derivada de p con respecto a t es igual a 2 por la raíz cuadrada de p. En el paso 3 vamos a separar las variables. Para separar las variables vamos a dividir ambos lados entre la raíz de p y multiplicar ambos lados por el diferencial de t, en donde este término nos dará por definición diferencial de p.
Y nos quedará diferencial de p sobre la raíz cuadrada de p igual a 2 por la raíz cuadrada de p sobre la raíz cuadrada de p por diferencial de t, en donde la raíz cuadrada de p del numerador se va a simplificar con la raíz cuadrada de p del denominador. Y nos quedará 2 por diferencial de t. Y nos queda de esta forma. Diferencial de p sobre la raíz cuadrada de p es igual a 2 por diferencial de t. Ya con nuestra variable separada vamos a integrar ambos lados, que ese sería el paso 4. Integrando ambos lados tenemos la integral de diferencial de p sobre la raíz cuadrada de p igual a la integral de 2 por el diferencial de t. En el paso 5 vamos a resolver integrales. Vamos a resolver primero la integral del lado izquierdo. Tenemos la integral de diferencial de p sobre p elevado a la 1 medio, en donde aquí aplicamos la regla, donde nos dice que la raíz de a es igual a elevado a la 1 medio. Y podemos escribir la integral de esta forma, la integral de p elevado a la menos 1 medio por el diferencial de p, aplicando otra regla que nos dice que 1 sobre a elevado a la b es igual a elevado a la menos b. Continuamos ahora y vamos a aplicar la regla de la potencia, que nos dice que la integral de x elevado a la a por el diferencial de x es igual a x elevado a la a más 1 sobre a más 1. Tenemos p elevado a la menos 1 medio más 1 sobre menos 1 medio más 1. Resolviendo nos queda p elevado a la 1 medio sobre 1 medio. Y podemos escribirlo de esta forma, p elevado a 1 medio por 2 sobre 1. Aplicando esta regla de las fracciones, a sobre b sobre c va a ser igual a por c sobre b. Y resolviendo esta multiplicación y al dividir nos queda como resultado que esto va a ser igual a 2p elevado a la 1 medio. Y p elevado a la 1 medio lo podemos escribir como una raíz y nos queda como resultado final 2 por la raíz de p más es 1. Y este sería el resultado al integral diferencial de p sobre la raíz cuadrada de p. Vamos a continuar ahora en donde vamos a resolver la siguiente integral, la integral de 2 por el diferencial de t. Resolviendo nos queda como resultado 2t más s 2, en donde aplicamos la siguiente regla, la integral de a por diferencial de x igual a por x. Vamos ahora, aquí tenemos el resultado de nuestra integral que acabamos de resolver. Luego, tenemos aquí los dos resultados, la que fue en la primera integral nos dio 2 por la raíz de p igual a 2t más c. En el paso C lo que vamos a hacer es encontrar la constante C, en donde tenemos que P de 0 es igual a 100 y vamos a sustituirlo en esta ecuación. 2 por la raíz de 100 igual a 2 por 0 más C. Resolviendo tenemos como resultado que 2 por 10 igual a 2 por 0 más C, ya que la raíz cuadrada de 100 es 10. Vamos a multiplicar, nos queda 20 igual a C. Y como resultado tenemos que C va a ser igual a 20. Ya encontramos C, ahora vamos a sustituir a C en la ecuación, o sea en esta ecuación. Tenemos 2 por la raíz de P igual a 2T más 20. Y vamos a dividir toda esta ecuación entre 2 para así despejar la raíz de p. Tenemos 2 por la raíz de p sobre 2 igual a 2t sobre 2 más 20 sobre 2. Simplificando nos queda raíz de p igual a t más 10. Luego vamos a elevar al cuadrado a ambos lados, en donde tenemos raíz de p al cuadrado igual a t más 10 al cuadrado. Y nos queda que p va a ser igual a t al cuadrado más 20t más 100, en donde aquí aplicamos el binomio al cuadrado que nos dice que a más b al cuadrado es igual a al cuadrado más 2 veces a por b más b al cuadrado. Vamos ahora a resolver el interrogante que nos dice cuántos conejos habrá un año después. Tenemos el tiempo que es igual a 12 meses y tenemos que p de 12 va a ser igual a 12 al cuadrado más 20 por 12 más 100. En donde tenemos a p lo reemplazamos por 12. Vamos a resolver esta multiplicación y nos queda que p de 12 es igual a 144 más 240 más 100, ya que 12 al cuadrado es 144 y 20 por 12 es 240. Luego, como resultado final, vamos a resolver esta suma. Nos queda que p de 12 es igual a 484. Y ya respondimos al interrogante que nos dice cuántos conejos habrá un año después. Un año después habrá el total de 484 conejos. Vamos ahora a nuestro software matemático a comprobar los resultados obtenidos de nuestro ejercicio número 1, que fue, primero vamos a comprobar las integrales. Vamos a comprobar la integral de diferencial de p sobre la raíz cuadrada de p. Y como podemos ver aquí, este resultado está correcto. Comprobaremos ahora la siguiente integral, que es la integral de 2 por el diferencial de t. Damos a Enter y como ven aquí, este resultado también es correcto. Nos da 2t más c, que fue el resultado que obtuvimos en nuestra segunda integral. Y vamos a comprobar el resultado final, que nuestro resultado final
es 12 al cuadrado más 20 por 12 más 100. Damos a Enter y como pueden ver obtuvimos justamente el resultado que es nuestro ejercicio, 484. Por lo tanto, todas las comprobaciones son correctas y nuestro ejercicio está bien. Comprobación de resultado de ejercicio número 1. En la comprobación, como podemos ver, este ejercicio es el número 9 de nuestro libro de texto y nos dice que el resultado es 484. Justamente el resultado que obtuvimos en nuestro ejercicio número 1, el cual este resultado es el correcto. Vamos ahora al resolver el ejercicio número 2, el cual nos dice: considere que la población PDT de un país satisface la ecuación diferencial a derivada de P con respecto a T igual a K por P por 200 menos P, con K constante. Si su población en 1940 era de 100 millones de personas y fue creciendo a una tasa de 1 millón por año, prediga la población del país para el año 2000. Antes de comenzar a resolver el ejercicio número 2, vamos ahora a conocer los datos que tenemos. Tenemos PDT, que es la población en millones de personas en el año T, K, que es una constante, para el año 1940, o sea, para cuando el tiempo es igual a 0 años, la población era de P de 0 igual a 100 millones. La tasa de crecimiento en 1940 es la derivada de P con respecto a T igual a 1 millón por año. Y lo que queremos saber es la población en el año 2000, es decir, para cuando T es igual a 60 años. Tenemos la siguiente ecuación diferencial. La derivada de P con respecto a T va a ser igual a K por P por 200 menos P. Vamos ahora a darle solución a nuestro ejercicio número 2 de crecimiento poblacional. Tenemos aquí la ecuación diferencial, la derivada de P con respecto a T es igual a K por P por 200 menos P. Y en el paso 1, como hemos hecho ya anteriormente, lo que vamos a hacer es encontrar acá. Para encontrar acá vamos a reemplazar la variable P por su respectivo valor, que es el 100, como vimos anteriormente en sus datos. Nos queda la derivada de P con respecto a T es igual a K por 100 por 200 menos 100 igual a 1. En esta paréntesis podemos realizar la siguiente resta y nos va a quedar K por 100 igual a 1. Aquí vamos a realizar la multiplicación 100 por 100, donde nos dará como resultado 10.000. K por 10.000 igual a 1. Despejando acá, nos queda K igual a 1 sobre 10.000. Luego, ya que encontramos el valor de K, vamos a sustituirlo en la ecuación original. Y nos queda la derivada de P con respecto a T es igual a 1 sobre 10.000 por P por 200 menos P. Paso 2, vamos ahora a separar las variables. Para separar las variables vamos a multiplicar por el recíproco de este término a ambos lados y por el diferencial de t a ambos lados. Nos queda 1 sobre p por 200 menos p por diferencial de p sobre diferencial de t por diferencial de t, que nos dará diferencial de p como resultado igual a 1 sobre 10.000 por p por 200 menos p por 1 sobre p por 200 menos p por el diferencial de t. Al simplificar con sus términos semejantes, nos quedará de la siguiente forma: 1 sobre p por 200 menos p por diferencial de p igual a 1 sobre 10.000 por diferencial de t. Ya que separamos las variables, continuamos ahora en el siguiente paso, que es integrar en ambos lados. Integrando en ambos lados nos queda la integral de 1 sobre p por 200 menos p por diferencial de p igual a la integral de 1 sobre 10.000 por diferencial de t. El siguiente paso es decomponer en fracciones parciales la integral de la izquierda. Lo vamos a decomponer en fracciones parciales para que se nos convierta en una integral más fácil de resolver, ya que también hay que saber que las fracciones parciales son una técnica utilizada en matemáticas para descomponer expresiones racionales complejas, que son fracciones formadas por polinomios, en la suma de expresiones más simples. Descomponiendo fracciones parciales nos queda 1 sobre p por 200 menos p, que esto va a ser igual a sobre p más b sobre 200 menos p. Aquí tenemos dos incógnitas que debemos encontrar, que son a y b. Para esto vamos a multiplicar este término a ambos lados de la ecuación. Nos queda p por 200 menos p por 1 sobre p por 200 menos p igual a sobre p más b sobre 200 menos p por 200 menos p. Aquí podemos aplicar propiedad distributiva. Lo que está fuera de paréntesis multiplicará todo lo que está dentro y nos queda de la siguiente forma. Luego aquí podemos simplificar con sus términos semejantes, donde p por 200 menos p se va a simplificar por p por 200 menos p, ya que nos dará como resultado 1. En este término lo mismo, nos dará como resultado 1 y nos va a quedar a por 200 menos p, y aquí nos quedará b por p. Nos quedará de esta forma: 1 igual a por 200 menos p más b por p. Nuevamente aquí aplicamos propiedad distributiva y nos queda 1 igual a 200a menos ap más bp. Y ahora vamos a agrupar los términos que contienen ap de un lado de la ecuación. Nos queda 1 igual a 200a más b menos a por p. Vamos ahora a continuar ahora en el paso 4, resolver para A y para B, o sea, resolver las incógnitas.
en donde tenemos la ecuación que encontramos anteriormente, 1 igual a 200a más b menos a por p. Tenemos que 200a va a ser igual a 1 y esto lo vamos a dividir entre 200 a ambos lados, para así despejar a, donde tenemos 200 entre 200 por a va a ser igual a 1 sobre 200. Y nos queda como resultado que a va a ser igual a 1 sobre 200, ya que 200 entre 200 es 1 y esto va a ser igual a 1 sobre 200. Por lo tanto, ahora vamos a continuar a buscar la incógnita b, que tenemos la siguiente ecuación, b menos a igual a 0. Y despejando a b, nos queda que b va a ser igual a a. Y como b es igual a a, por lo tanto, b es igual a 1 sobre 200. Ahora reemplazamos los datos obtenidos en nuestra integral, en donde ahora tenemos esta integral, que es la integral de 1 sobre 200 por p más 1 sobre 200 por 200 menos p por el diferencial de p. Y podemos separarla en sumas, diciendo que la integral de la suma es lo mismo que la suma de las integrales, en donde aquí se aplica una regla de las integral que nos dice que la integral de f de x más g de x por el diferencial de x va a ser igual a la integral de f de x por el diferencial de x más la integral de g de x por el diferencial de x. El siguiente paso que haremos es resolver las integrales. Tenemos la integral de 1 sobre 200p por el diferencial de p más la integral de 1 sobre 200 por 200 menos p por el diferencial de p. Y sacando la constante fuera de la integral, tenemos 1 sobre 200 por la integral de 1 sobre p por el diferencial de p más 1 sobre 200 por la integral de 1 sobre 200 menos p por el diferencial de p. Aplicando la siguiente regla. La integral de a por f de x por el diferencial de x es igual a por la integral de f de x por el diferencial de x. Tenemos como resultado de esta integral 1 sobre 200 por el logaritmo natural del valor absoluto de p más c sub 1. Ahora vamos a aplicar integración por sustitución para resolver esta integral, en donde por definición es la integral de f por g de x por g' de x por el diferencial de x igual a la integral de f de u por el diferencial de u, y u va a ser igual a g de x. Tenemos que u va a ser igual a 200 menos p y la derivada de u con respecto a p va a ser igual a 0 menos 1, ya que 200 como es una constante nos da 0 y p nos da 1. Al resolver esta resta tenemos que la derivada de u con respecto a p va a ser igual a negativo 1. Continuando, ahora vamos a aplicar la sustitución. 1 sobre 200 por la integral de 1 sobre u por menos 1 por el diferencial de u. Al resolver esta multiplicación nos queda 1 sobre 200 por la integral de menos 1 sobre u por el diferencial de u. Y sacando el negativo fuera de la integral, tenemos negativo 1 sobre 200 por la integral de 1 sobre u por el diferencial de u. Y el resultado final es el siguiente, menos 1 sobre 200 por el logaritmo natural del valor absoluto de u. Y al devolver la sustitución nos queda menos 1 sobre 200 por el logaritmo natural del valor absoluto de 200 menos p más c sub 2. Y aquí tenemos el resultado de las dos integrales. 1 sobre 200 por el logaritmo natural de p, de valor absoluto de p, más c sub 1 menos 1 sobre 200 por el logaritmo natural de valor absoluto de 200 menos p, más c sub 2. Vamos a continuar, aquí tenemos los resultados obtenidos anteriormente, ahora vamos a resolver la integral de 1 sobre 10.000 por el diferencial de t, sacando la constante fuera de la integral nos queda 1 sobre 10.000 por la integral de diferencial de t y al resolverla nos da como resultado t sobre 10.000 más c. Y aquí ya tenemos todos los resultados de todas las integrales. Lo siguiente que vamos a hacer es sacar 1 sobre 200 como factor común y nos queda 1 sobre 200 por el logaritmo natural del valor absoluto de p menos el logaritmo natural del valor absoluto de 200 menos p igual a t sobre 10.000 más c. Y al reescribir el argumento del logaritmo en forma de cociente nos queda 1 sobre 200 por el logaritmo natural del valor absoluto de p sobre el valor absoluto de 200 menos p igual a t sobre 10.000 más c, donde aquí aplicamos la siguiente regla. Logaritmo natural de a menos el logaritmo natural de b es igual al logaritmo natural de a sobre b. Luego lo siguiente que vamos a hacer es multiplicar ambos lados por 200 y nos quedará de la siguiente forma. Logaritmo natural del valor absoluto de p sobre el valor absoluto de 200 menos p igual a 200t sobre 10.000 más c. Para simplificar este término vamos a dividir en el numerador entre 200 y en el denominador entre 200. Y nos queda logaritmo natural del valor absoluto de p sobre el valor absoluto de 200 menos p igual a t sobre 50 más c. Vamos ahora a aplicar exponencia a ambos lados. Nos queda exponencial elevado al logaritmo natural del valor absoluto de p sobre el valor absoluto de 200 menos p igual a exponencial elevado a la t sobre 50 más c. Y nos queda de esta forma, valor absoluto de p sobre 200 menos p igual a exponencial elevado a la t sobre 50 más c. Luego le aplicamos exponencial a la constante de integración y nos queda al absoluto de p sobre 200 menos p igual a exponencial elevado a la t sobre 50 por el exponencial elevado a la c. Al asumir este término como positivo y multiplicar ambos lados por 200 menos p, nos queda p sobre 200 menos p por 200 menos p igual a exponencial elevado a la t sobre 50 por el exponencial elevado a la c por 200 menos p. Al simplificar nos quedará como resultado que p va a ser igual a c por el exponencial elevado a la t sobre 50 por 200 menos p.
Vamos a continuar y ahora vamos con el paso 6, que es despejar a P. Tenemos P igual a C por la exponencia elevado a la T sobre 50 por 200 menos P. Aplicando propiedad distributiva, tenemos que P va a ser igual a C por la exponencia elevado a la T sobre 50 por 200 menos P por C por la exponencia elevado a la T sobre 50. Agrupando los términos que contienen a P de un lado de la ecuación, nos queda P más C por P por el exponencia elevado a la T sobre 50 igual a C por el exponencia elevado a la T sobre 50 por 200. Y al sacar P como factor común, nos queda P por 1 más C por el exponencia elevado a la T sobre 50 igual a C por el exponencia elevado a la T sobre 50 por 200. Luego vamos a dividir todo este término entre 1 más C por el exponencia elevado a la T sobre 50. Y al simplificarse con los términos semejantes, nos quedará que P va a ser igual a 200 C por el exponencia elevado a la T sobre 50 sobre 1 más C por el exponencia elevado a la T sobre 50. Continuamos ahora con el paso 7, que es determinar C con las condiciones iniciales. Tenemos que T es igual a 0, que es el tiempo, y P0 va a ser igual a 100. Sustituyendo nos queda 100 igual a 200C por el exponencia elevado a la 0 sobre 50 sobre 1 más C por el exponencia elevado a la 0 sobre 50. Resolviendo nos queda que 100 va a ser igual a 200C sobre 1 más C. Y podemos expresar 100C como una fracción y vamos a realizar la siguiente multiplicación. 100 por 1 más C y 200C por 1 nos queda 200C igual a 100 por 1 más C. Aplicando propiedad distributiva, 200C va a ser igual a 100 más 100C. Y vamos a restar 100C a ambos lados. Tenemos 200C menos 100C igual a 100 más 100C menos 100C. 100C menos 100C nos da 0 y nos queda 200C menos 100C igual a 100. Luego 200C menos 100C nos da 100C, tenemos 100C igual a 100. Y despejando a C nos queda como resultado que C es igual a 1. Ahora vamos a reemplazar el valor obtenido de C en esta ecuación. Nos queda P de T, que va a ser igual a 200 por el exponencia elevado a la T sobre 50 sobre 1 más el exponencia elevado a la T sobre 50. Lo siguiente que haremos es para expresar esta ecuación, como en nuestro libro de texto, que el resultado esté expresado, que P de T va a ser igual a 200 sobre 1 más exponencia elevado a la menor T sobre 50, lo que haremos es dividir tanto en el numerador como en el denominador entre exponencia elevado a la T sobre 50. Lo tenemos de la siguiente forma. P de T va a ser igual a 200 por el exponencia elevado a la T sobre 50 sobre exponencia elevado a la T sobre 50 sobre 1 más exponencia elevado a la T sobre 50 sobre exponencia elevado a la T sobre 50. En el denominador podemos separarlo en dos fracciones, ya que tenemos, como podemos ver, el mismo denominador en esta parte. Y nos queda que P de T va a ser igual a 200 por el exponencia elevado a la T sobre 50 sobre exponencia elevado a la T sobre 50 dividido entre 1 sobre exponencia elevado a la T sobre 50 más exponencia elevado a la T sobre 50 sobre exponencia elevado a la T sobre 50. En el numerador nos dará como resultado 200, ya que exponencia elevado a la T sobre 50 sobre exponencia elevado a la T sobre 50 nos dará como resultado 1. Y en el denominador vamos a aplicar la siguiente regla, que nos dice que a elevado a la m sobre a elevado a la n es igual a elevado a la m menos n, en donde a sería exponencial, m sería t sobre 50, como podemos ver tanto en esta parte como en esta otra, y nos quedará de la siguiente forma, que p de t va a ser igual a 200 sobre 1 sobre exponencia elevado a la t sobre 50 más exponencia elevado a la 0, ya que t sobre 50 menos t sobre 50 nos dará 0, y este término, por definición, exponencia elevado a la 0, va a ser igual a 1. Nos queda p de t igual a 200 sobre 1 más exponencia elevado a la menos t sobre 50. Aquí aplicamos una regla que nos dice que 1 sobre exponencia elevado a la x es igual a exponencia elevado a la menos x. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Tenemos 1 sobre exponencia elevado a la t sobre 50 y esto va a ser igual a exponencia elevado a la menos t sobre 50, como vemos en esta regla. Por lo tanto, de esta forma quedaría nuestra ecuación. Ahora en el paso número 8 vamos a determinar la predicción para el año 2000. Tenemos el tiempo que es igual a 60 años y nuestra ecuación P de 60 igual a 200 sobre 1 más exponencia elevado a la menos 60 sobre 50. Y aquí llegaría nuestro resultado. P de 60 igual a 200 sobre 1 más la exponencia elevado a la menos 6 quinto. Ya que podemos simplificar el exponente en donde 60 sobre 10 nos dará como resultado 6 y 50 sobre 10 nos dará como resultado 5. Por lo tanto nos queda menos 6 quinto. Hasta aquí podría quedar nuestro ejercicio, pero también en el libro de texto el resultado de este ejercicio está expresado en decimal. Por lo tanto vamos a resolver esta fracción, en donde tenemos que P de 60 va a ser igual a 200 sobre 1 más 0.3012, ya que exponencia elevado a la menos 6 quinto nos dará como resultado 0.3012.
Al sumar el denominador nos queda que P de 60 va a ser igual a 200 sobre 1.3012. Vamos a resolver este cociente. Al resolver este cociente nos dará como resultado final que P de 60 es igual a 153.70 millones. Ya tenemos el resultado expresado en forma de fracción y en forma decimal. Por lo tanto, hasta aquí quedaría resuelto nuestro ejercicio. Comprobación de resultados del ejercicio número 2. Como vemos aquí, este es el ejercicio número 21 en nuestro libro de texto. Y aquí están los resultados que acabamos de obtener en nuestro ejercicio, que fueron 200 sobre 1 más exponencial elevado a la menos 6 quinto. Y esto es aproximadamente 153.70 millones, que fueron los resultados que obtuvimos en el ejercicio que acabamos de resolver. Por lo tanto, esto estaría correcto. A continuación, ahora vamos a comprobar los resultados que obtuvimos en nuestro ejercicio que acabamos de resolver. Vamos a comprobar la primera integral, que es la integral de 1 sobre 200 por P, por el diferencial de P. Como vemos aquí, obtuvimos el mismo resultado que en nuestro ejercicio, por lo tanto está correcto. Vamos ahora con la siguiente integral, que es la integral de 1 sobre 200 multiplicado por 200 menos P, por el diferencial de P. Aquí tenemos el siguiente resultado, que también es correcto. Vamos ahora con el resultado final de nuestro ejercicio, que fue 200 sobre 1 más exponencial elevado a la menos 6 quinto. Y como pueden ver aquí, obtuvimos el mismo resultado. Por lo tanto, nuestro ejercicio está correcto. Ejercicio número 3. Considera una población animal PDT con tasa de mortalidad constante de t igual a 0.01, que es muerte por mes, y tasa de natalidad beta proporcional a P. Suponga que P de 0 es igual a 200 y P' de 0 es igual a 2. A. ¿Cuándo se alcanzará P igual a 1000? Y B. ¿Cuándo ocurrirá la explosión demográfica? Ahora vamos a anotar los datos de nuestro ejercicio número 3, donde tenemos P de T es la población animal, delta es igual a 0.01, que equivale a muertes por mes, K es una constante, beta es proporcional a P, P de 0 es igual a 200 y P' de 0 es igual a 2. Donde tenemos la siguiente ecuación diferencial, la primera derivada de P es igual a K por P al cuadrado menos 0.01 por P, en donde 0.01 es lo mismo que delta. Y esta sería la ecuación diferencial que modela la explosión demográfica contra extinción, que es de lo que va a tratar nuestro ejercicio. Vamos a resolver el ejercicio número 3 de crecimientos poblacionales. Tenemos la solución. En el paso 1 vamos a encontrar acá, sabiendo que P' de 0 es igual a 2 y P igual a 200. Sustituyendo estos valores en la ecuación original, tenemos 2 igual a K por 200 al cuadrado menos 0.01 por 200. Resolviendo, tenemos que 2 va a ser igual a 40.000 K menos 2, ya que 200 al cuadrado nos dio como resultado 40.000 y 0.01 por 200 nos da 2. Luego vamos a sumar el 2 a ambos lados y nos queda 2 más 2 igual a 40.000 K menos 2 más 2. Este término nos dará como resultado 0, ya que menos 2 más 2 es 0 y 2 más 2 es 4. Nos queda 40.000 K igual a 4. Despejando acá, nos da como resultado que K es igual a 4 sobre 40.000. Y al resolver este cociente, K va a ser igual a 0.0001. Continuando, ahora tenemos que P' va a ser igual a 0.0001 por P al cuadrado menos 0.01 por P, en donde el valor obtenido de K lo reemplazamos en la ecuación original. Este término sería factor común y lo podemos sacar fuera de la expresión. Y nos queda P' igual a 0.0001P por P menos 100. Luego vamos a escribir el término en notación científica. Básicamente lo hacemos por comodidad a la hora de separar las variables. Y nos queda P' igual a 10 elevado a la menos 4P por P menos 100. En el siguiente paso vamos a usar la técnica de la separación de variables, en donde cambiamos de la notación de Lagrange a la notación de Leibniz y tenemos la derivada de P con respecto a T es igual a 10 elevado a menos 4P por P menos 100. Luego vamos a separar las variables, en donde vamos a multiplicar por el recíproco de este término a ambos lados y por el diferencial de T a ambos lados. Tenemos 1 sobre P menos 100
por el diferencial de p sobre el diferencial de t por diferencial de t. Este término nos dará, como vimos anteriormente, nos dará como resultado diferencial de p igual a 10 elevado a menos 4p por p menos 100 por 1 sobre p menos 100 por el diferencial de t. Al simplificar nos quedará diferencial de p sobre p por p menos 100 igual a 10 elevado a menos 4 por el diferencial de t. Ya tenemos las variables separadas. El siguiente paso es integrar. Vamos a integrar ambos lados. Tenemos la integral de diferencial de p sobre p por p menos 100 igual a la integral de 10 elevado a menos 4 por el diferencial de t. Vamos a continuar ahora a descomponer en fracciones parciales esta integral, en donde tenemos que 1 sobre p por p menos 100 va a ser igual a sobre p más p sobre p menos 100. Ya decompuesto en fracciones parciales, vamos a buscar las dos incógnitas, que serían a y b. Para esto vamos a multiplicar ambos lados por el factor común, que sería este término, p menos 100. Tenemos 1 sobre p por p menos 100 por p menos 100 igual a sobre p por p menos 100 más b sobre p menos 100 por p menos 100. Realizar esta multiplicación, tendremos como resultado 1, ya que los términos semejantes se simplifican. De este lado, al realizar esta multiplicación, nos dará como resultado a por p menos 100. Y de este lado, obtendremos como resultado b por p. Al simplificar nos queda 1 igual a por p menos 100 más b por p. Luego vamos a igualar los coeficientes de términos similares. En donde tenemos que 1 va a ser igual a por p menos 100a más b por p. En donde aquí nuevamente aplicamos propiedad distributiva, que fue lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, que también teníamos que descomponer fracciones parciales y hacer el mismo procedimiento. Luego de hacer esto, vamos ahora a agrupar los términos que contienen a p y nos queda que 1 es igual a más b por p menos 100a. Y aquí tenemos una ecuación, a más b va a ser igual a 0 y menos 100a es igual a 1. Vamos a buscar a partir de aquí. Despejando a, tenemos que menos 100 sobre 100 por a va a ser igual a 1 sobre 100, donde dividimos sobre 100 a ambos lados. Resolviendo las ecuaciones, tenemos como resultado que a va a ser igual a menos 1 sobre 100. Ya tenemos el valor de a, solo nos restaría buscar el valor de b. Vamos a encontrar la incógnita b. Tenemos menos 1 sobre 100 más b igual a 0, en donde reemplazamos el valor encontrado de a en nuestra ecuación que teníamos anteriormente. Luego menos 1 sobre 100 más 1 sobre 100 más b es igual a 0 más 1 sobre 100, donde aquí lo que hicimos fue sumar el 1 sobre 100 a ambos lados, para así despejar a b. Simplificando nos queda que b va a ser igual a 1 sobre 100, ya que menos 1 sobre 100 más 1 sobre 100 nos da 0 y 0 más 1 sobre 100 nos da 1 sobre 100. Luego vamos a sustituir los valores encontrados en la ecuación. Sustituyendo nos queda 1 sobre p por p menos 100 va a ser igual a menos 1 sobre 100p más 1 sobre 100 por p menos 100. Luego tenemos la nueva integral, la integral de menos 1 sobre 100p más 1 sobre 100 por p menos 100 por el diferencial de p, que esta sería la integral con los valores que hemos encontrado de a y b. Luego esto va a ser igual a la integral de 10 elevado a la menos 4 por el diferencial de t. Podemos escribirlo en suma, ya que la integral de la suma es lo mismo que la suma de las integrales. La integral de menos 1 sobre 100p por el diferencial de p más la integral de 1 sobre 100 por p menos 100 por el diferencial de p igual a la integral de 10 elevado a la menos 4 por el diferencial de t. Vamos a resolver esta integral, la integral de menos 1 sobre 100p por el diferencial de p, el cual su resultado es negativo 1 sobre 100 por el logaritmo natural del valor absoluto de p más c sub 1. Continuando, ahora vamos a resolver la segunda integral, esta integral. La integral de 1 sobre 100 por p menos 100 por el diferencial de p. Sacamos la constante fuera de la integral, nos queda 1 sobre 100 por la integral de 1 sobre p menos 100 por el diferencial de p. Y resolviendo nos queda 1 sobre 100 por el logaritmo natural del valor absoluto de p menos 100 más c sub 2. Continuando, ahora vamos a resolver la integral del lado derecho, o sea, esta integral. La integral de 10 elevado a la menos 4 por el diferencial de t. Sacando la constante fuera de la integral, nos queda 10 elevado a la menos 4 por la integral del diferencial de t. Y como resultado final tenemos 10 elevado a la menos 4t más c sub 3. Y la solución de la integral incompleta queda de la siguiente forma, en donde tenemos todos los resultados de las integrales resueltas. Menos 1 sobre 100 por el logaritmo natural del valor absoluto de p, más 1 sobre 100 por el logaritmo natural de p menos 100, de valor absoluto de p menos 100, igual a 10 elevado a menos 4t, más c, que esta sería la nueva constante de la agrupar C sub 1, C sub 2 y C sub 3.
Vamos a continuar ahora, vamos ahora a simplificar. Aquí tenemos los resultados que obtuvimos anteriormente. Lo que vamos a hacer ahora es sacar 1 sobre 100, que es el factor común, y nos queda 1 sobre 100 por el logaritmo natural de valor absoluto de p, más el logaritmo natural de p menos 100, de valor absoluto de p menos 100, igual a 10 elevado a menos 4p más c. Luego nos queda 1 sobre 100 por el logaritmo natural de valor absoluto de p por p menos 100, igual a 10 elevado a menos 4t más c. En donde aquí aplicamos una regla de logaritmo que nos dice que el logaritmo natural de a más el logaritmo natural de b va a ser igual al logaritmo natural de a por b, que fue lo que hicimos en este caso. El siguiente paso que haremos es multiplicar por 100 a ambos lados, para así simplificar nuestra ecuación. Nos queda 1 sobre 100 por 100 por el logaritmo natural de valor absoluto de p por p menos 100, igual a 100 por 10 elevado a la menos 4t más c. Al realizar las multiplicaciones de este lado nos quedará como resultado 1, ya que 1 sobre 100 por 100 nos dará como resultado 1, y 100 por 10 elevado a la menos 4t obtendremos el siguiente resultado. Logaritmo natural de valor absoluto de p por p menos 100 igual a 0.01t más c. Luego vamos a reescribir el argumento del logaritmo. Reescribiremos este argumento en forma de cociente. Al reescribirlo nos queda como resultado que esto va a ser igual al logaritmo natural de valor absoluto de p menos 100 sobre p igual a 0.01t más c. Continuando el ejercicio, vamos a aplicar exponencia a ambos lados. Nos queda exponencial elevado al logaritmo natural de valor absoluto de p menos 100 sobre p igual a exponencial elevado a 0.01t más c. Luego, recordad que la exponencial elevado al logaritmo natural de valor absoluto de p menos 100 sobre p es igual a valor absoluto de p menos 100 sobre p. Esto nos va a quedar igual a exponencial elevado a 0.01t y también aplicamos exponencial a la constante de integración. Y nos queda de esta forma. Exponencial elevado a la c. Y vamos a asumir que el valor absoluto de p menos 100 sobre p es positivo y nos queda p menos 100 sobre p igual a c por el exponencial elevado a 0.01t, en donde también exponencial elevado a la c nos dará como resultado otra constante que c, como hemos visto en ejemplos anteriores. Vamos a reorganizar la ecuación para p, en donde vamos a escribir este término como una fracción y vamos a multiplicar p menos 100 por 1, porque al escribirlo como una fracción nos quedará c por el exponencial elevado a 0.01t sobre 1 y p por este término, y nos quedará p menos 100 igual a c por p por el exponencial elevado a 0.01t. Podemos agrupar ahora los términos que contienen a p de un lado de la ecuación. Tenemos p menos c por p por el exponencial elevado a 0.01t igual a 100. Luego, sacando p como factor común, nos queda p por 1 menos c por p por el exponencial elevado a 0.01t igual a 100. Luego, al dividir ambos lados entre este término que está en paréntesis, y al simplificar nos queda que p de t es igual a 100 sobre 1 menos c por el exponencial elevado a 0.01t. Vamos en el paso 4 a encontrar el valor de la constante c. Tenemos que 200 es igual a 100 sobre 1 menos c, donde tenemos a p de t, lo reemplazamos por su valor que es 200. Continuando, vamos a escribir 200 como una fracción, ya que 200 es lo mismo que 200 sobre 1. Tenemos 200 sobre 1 igual a 100 sobre 1 menos c. Vamos a multiplicar 200 por 1 menos c y 1 por 100. Nos queda 200 por 1 menos c igual a 100. Luego vamos a dividir ambos lados entre 200. 200 por 1 menos c sobre 200 es igual a 100 sobre 200. 200 sobre 200 nos dará como resultado 1 y 100 sobre 200 tenemos como resultado 0.5. Tenemos 1 menos c igual a 0.5. Para despejar a c vamos a restar el 1 a ambos lados. Tenemos 1 menos 1 menos c igual a 0.5 menos 1. 1 menos 1 es 0 y 0.5 menos 1 es negativo 0.5. Nos queda menos c igual a negativo 0.5. Y como resultado final, c va a ser igual a 0.5. Ya que hemos encontrado el valor de c, vamos a sustituirlo en esta ecuación. Nos queda, al encontrar a c, que fue lo que hicimos, la solución queda de la siguiente forma. p de t igual a 100 sobre 1 menos 0.5 por el exponencial elevado a 0.01t. Vamos ahora a continuar en donde vamos a resolver las interrogantes del problema. Tenemos la interrogante A que nos dice cuándo se alcanzará p igual a 1000, o sea, cuándo se alcanzará una población de 1000. Tenemos que p de t es igual a 1000, lo vamos a sustituir este valor en la ecuación. Tenemos 1000 igual a 100 sobre 1 menos 0.5 por el exponencial elevado a 0.01t. Vamos a expresar este 1000 como una fracción que nos quedará 1000 sobre 1 y vamos a realizar la siguiente multiplicación. 1000 por todo este término y 100 por 1 nos queda 1000 por 1 menos 0.5 por el exponencial elevado a 0.01t igual a 100. Ahora para despejar este término vamos a dividir entre 1000 a ambos lados. Nos queda
1 menos 0.5 por el exponencial elevado a 0.01t igual a 100 sobre 1000. 100 sobre 1000 nos dará como resultado 0.1. Y nos queda 1 menos 0.5 por el exponencial elevado a 0.01t igual a 0.1. Ahora vamos a restar a ambos lados el 1 y nos queda negativo 0.5 por el exponencial elevado a 0.01t igual a 0.1 menos 1. 0.1 menos 1 nos dará como resultado 0.9 y tenemos 0.5 por el exponencial elevado a 0.01t igual a 0.9. Luego vamos a dividir todo este término entre 0.5. Nos queda 0.5 por el exponencial elevado a 0.01t sobre 0.5 igual a 0.9 sobre 0.5. Simplificando nos queda que exponencial elevado a 0.01t va a ser igual a 9 quintos. Vamos ahora a aplicar logaritmo natural a ambos lados. Tenemos logaritmo natural del exponencial elevado a 0.01t igual a logaritmo natural de 9 quintos. Simplificando nos queda 0.01t igual a logaritmo natural de 9 quintos. Y ahora vamos a despejar a t y resolver la ecuación. Tenemos 0.01t sobre 0.01 igual a 1 sobre 0.01 por el logaritmo natural de 9 quintos, en donde toda esta ecuación lo dividimos entre 0.01. Nos queda, simplificando, t igual a 100 por el logaritmo natural de 9 quintos, en donde 1 sobre 0.01 es igual a 100. Al realizar esta multiplicación nos queda como resultado final que t va a ser igual a 58.78 meses. Y en conclusión, la población animal será igual a 1000 a los 58.78 meses. Vamos ahora a responder la interrogante B que nos dice cuándo ocurrirá la explosión demográfica. Primero hay que saber que la explosión demográfica ocurre cuando hay un aumento rápido y significativo de la población. Tenemos la siguiente ecuación, 1 menos 0.5 por el exponencial elevado a 0.01t igual a 0. Para despejar este término lo que vamos a hacer es restar el 1 a ambos lados, en donde tenemos que 1 menos 1 menos 0.5 por el exponencial elevado a 0.01t es igual a 0 menos 1. 1 menos 1 nos da 0 y 0 menos 1 nos da negativo 1. Por lo tanto, nos queda que negativo 0.5 por el exponencial elevado a 0.01t es igual a negativo 1. Y 0.5 por el exponencial elevado a 0.01t es igual a 1. Vamos ahora a dividir ambos lados entre 0.5 para despejar el exponencial, que tenemos que 0.5 por el exponencial elevado a 0.01t sobre 0.5 es igual a 1 sobre 0.5. Simplificando nos queda que el exponencial elevado a 0.01t es igual a 2, ya que 1 sobre 0.5 es 2 y 0.5 sobre 0.5 es 1. Luego vamos a aplicar logaritmo natural a ambos lados, donde tenemos logaritmo natural de la exponencial elevado a 0.01t igual a logaritmo natural de valor absoluto de 2. Y nos queda simplificar 0.01t igual a logaritmo natural de valor absoluto de 2. Vamos ahora a despejar a t y resolver la ecuación. Para despejar a t vamos a dividir todo este término entre 0.01. Tenemos que 0.01t sobre 0.01 es igual a 1 sobre 0.01 por el logaritmo natural de valor absoluto de 2. Al simplificar, nos queda que t va a ser igual a 100 por el logaritmo natural de 2. 1 sobre 0.01 nos da 100 y 0.01 sobre 0.01 nos da 1. Luego vamos a realizar esta multiplicación, en donde tenemos que t va a ser igual a 69.31 meses, y este sería nuestro resultado final. Y en conclusión, la explosión demográfica ocurrirá a los 69.31 meses. Como aquí podemos ver, ahora vamos a ver la comprobación del resultado del ejercicio número 3, en donde buscaremos nuestro libro, que sería el ejercicio 27, en el libro, donde nos da para el apartado A 100 logaritmos naturales de 9 quintos, que es aproximadamente 58.78 meses, y para el apartado B siempre el logaritmo natural de 2, que es aproximadamente 69.31 meses. Vamos ahora con la comprobación de nuestro ejercicio número 3 y vamos a comprobar la siguiente integral, que es la integral de negativo 1 sobre 100 multiplicado por P, por el diferencial de P. Damos a Enter y aquí obtuvimos el mismo resultado que en nuestro ejercicio, por lo tanto está correcto. Continuamos ahora con la siguiente integral, que es la integral de 1 sobre 100 multiplicado por P menos 100 por el diferencial de P. Aquí tenemos el siguiente resultado, que también está correcto. Vamos ahora con la siguiente integral, que es la integral de 10 elevado a la menos 4 por el diferencial de t.
Y como podemos ver, también nuestro resultado es correcto. Ahora vamos a comprobar los resultados finales, en donde tenemos logaritmo natural, logaritmo natural, 100 por el logaritmo natural de 1.80, que 1.80 es lo mismo que 9 quintos. Le damos a Enter y como pueden ver, nuestro resultado también es correcto, ya que nos da justamente el resultado que obtuvimos en nuestro ejercicio. Y la siguiente, que es del apartado B, que es 100 por el logaritmo natural de 2. Y aquí obtuvimos también nuestro resultado, que es 69.31, que también es el resultado que obtuvimos en nuestro ejercicio. Por lo tanto, las comprobaciones que hemos realizado están correctas. Ejercicios propuestos. Aquí les dejo algunos ejercicios para que así puedan practicar lo aprendido en este video, donde tenemos el ejercicio 16, 17 y 19. Cada ejercicio con su respectiva respuesta, para que así puedan comprobar sus resultados. Conclusiones. Aquí tenemos algunas conclusiones que hemos llegado en el tema de crecimiento poblacional, donde tenemos que un crecimiento poblacional moderado puede impulsar la economía al aumentar la fuerza laboral y expandir los mercados de consumo. Sin embargo, un crecimiento excesivo puede ejercer presión sobre los recursos, infraestructuras y servicios, especialmente en países en desarrollo. El aumento de la población incrementa la demanda de recursos naturales como agua, tierra y energía, lo que esto puede llevar a la degradación ambiental, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático si no se gestionan de manera sostenible. Y a medida que los países avanzan en su desarrollo económico, suelen experimentar una transición demográfica, donde las tasas de natalidad y mortalidad disminuyen, lo que eventualmente conducen a un envejecimiento de la población. Vamos ahora con una frase motivacional de Carl Jung que nos dice: para que venga lo mejor, lo bueno debe hacerse a un lado. En donde el mensaje que me de esta frase es que siempre debo aspirar a conseguir los mejores resultados en mi vida y no conformarme con lo satisfactorio, o sea, no conformarme con lo bueno. Este fue el mensaje que me dejó esta frase. Aquí tenemos los recursos que hemos utilizado en este video, el cual utilizamos el software matemático Symbolab, PowerPoint, que fue donde realizamos nuestra presentación, y CapCut, que es un programa para editar videos, en donde fue editado este video a través de este programa. Bibliografía. Aquí en la bibliografía tenemos los libros que hemos utilizado en este video, ya sea para los conceptos, ejemplos y para la resolución de nuestros ejercicios, en donde tenemos el libro de ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado de Denis Hessir, novena edición, el libro de ecuaciones diferenciales y problemas con valores en la frontera, cómputo y modelado, cuarta edición, de Henry Edwards y David Penny. Les invito a que estos libros lo puedan conseguir en tiendas digitales o en alguna tienda física. Muchas gracias por su atención. Espero que este video haya sido educativo y de mucho aprendizaje. Y espero verlo en la próxima. Gracias.